No juegues con él. Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. En este caso pues tenemos también invitados como siempre en la sección de las charlas y tenemos a unos invitados muy especiales, así que os voy a pasar a presentar al equipo de Barcelona de Talpa Games, que son los desarrolladores del videojuego Mail Mall. Muy buenas chicos, ¿cómo estáis muchachos? ¿Qué tal? Hola, encantados de estar por aquí. Hola. Pues ahí nos veis, ahí abajo. Y estamos viendo el juego porque le daremos un poco de caña y nos irán explicando unas mecánicas un poco más adelante. Bueno, podéis pasar a presentaros, decid vuestro nombre y qué parte formáis en el equipo. Son 4 personas, falta uno que no ha podido estar, pero si puede estará en el chat o si puedes incorporar a Discord y estará charlando con nosotros parte de la noche. Pues como os digo, es gente joven con talento de Barcelona, de una desarrolladora independiente pequeña que ha aparecido hace poquito en pues los últimos juegos de Steam de la feria que hubo, ¿verdad? Chicos. Sí, efectivamente. Somos un grupo de 4. Roger, el que falta, veremos si en algún momento se puede pasar a comentar. Y bueno,
Mail Mole, el juego que estáis viendo, es nuestro primer juego. Y efectivamente estuvimos en el festival de Steam hace una semana. No sé si alguien que esté por el directo lo pudo probar. Pero bueno, la experiencia fue genial y a raíz un poco de que la gente lo pudo probar y que hubo los streaming, pues ahí fue donde conocimos a Marcos. Un poco de rebote, ¿no, Marcos? Sí, fue un poco de rebote. De un amigo. Efectivamente, estuvo uno de mis suscriptores y coleguillas que ha hecho un canal con pretensiones de emitir por Twitch juegos independientes españoles para que se empiecen a conocer, se den un poquito a conocer, o por lo menos el que quiera pasarse pues pueda ver un poco lo que hay. Así a lo bobo, pues estuve yo en su streaming un ratito y hablando, digo, pues yo tengo ganas de poder hablar con algún estudio independiente. Ya hacía tiempo que lo tenía en mente, he estado hablando con más gente, me parecía que el juego pues tiene mucho potencial, está bastante bien, tiene cosas muy buenas, ya lo iréis viendo, muchachos, y digo, ¿por qué no invitarles al canal? Aunque sea pequeñito y tal, pues a lo mejor les apetece y puede estar bien. Sí, yo ya lo he dicho, que estoy encantado, que comenten mis compañeros que también están por ahí. Sí, no, realmente. Yo me pasé un rato también por el directo de tu suscriptor. Y lo mismo que dice mi compañero Ángel. O sea, nos hace ilusión estar aquí comentando, hablando del juego que hemos hecho. Y a ver si te gusta, con muchas ganas. Sí, Hombre. no nos hemos presentado. Yo soy Albert Nieves, uno de los 4 de Talpa Games. Y bueno. Sí, yo soy Ángel Beltrán. Sí, yo soy Óscar Masferrer. Qué mal llevamos esto de la promoción, ¿eh? Se nota que Realmente no... en los directos no son... Dinamismo no y son tal. Bueno, nada. entiendo también un poco los nervios y tal. De momento no somos muchos, somos 20. Pero bueno, voy a pasar a saludar a todo el mundo. Arpi, Sebechenko, Jesusete, Burrisol, el Parker, Merichel, Floribet González, que os está diciendo que el juego se ve genial porque debe haberle echado ya un vistazo. A Chelo, muy buenas. Chelo, bienvenida. Y nada, pues estos son 3 de los 4 integrantes del equipo, como bien os había comentado. Habían estado en pues mostrando los juegos en Steam, dentro de poco saldrá. Más o menos tengo una fecha aproximada, pero no voy a decir nada si ellos no quieren, ellos ya lo dejarán caer si les apetece. Y bueno, pues Edcas, que estaban preguntando por ahí, Edcas es el chico que ha estado hablando antes, es el tercero contándome desde mí. De la izquierda a la derecha es el tercer chico, que es con el que estuvimos en el streaming. No sé si te acuerdas de Merichel, que estuvo también comentando en el directo de Alberto en Twitch el otro día. Sí. Bueno, no sabía que el nombre era Merichel, pero sí que recuerdo haber estado comentando con ella durante ese día. Bueno, y a ver, que veo que... Os voy a pasar a preguntar. De hecho, quería abrir un poco boca, porque el otro día tuvimos una charla interesante sobre qué es un juego independiente, exactamente dónde enclaustras un juego independiente, cómo lo categorizas, porque a veces es sencillo, pero en otras ocasiones yo creo que no es tan sencillo, ¿no? En vuestro caso es sencillo categorizarlo y decir es independiente claramente, pero en otros casos no. ¿Vosotros qué concebís como una producción independiente? Porque, por ejemplo, de Medium, hace poquito, ya que sois un estudio independiente, hace poquito de Medium estuvimos hablando de si era independiente o no, porque ya depende del mecenazgo de Microsoft, es un juego bastante más ambicioso, pero Bluebird Team, los títulos que hizo anteriormente son independientes, etcétera. ¿Vosotros dónde veis la fina línea que se traspasa entre independiente o no independiente? ¿Cómo lo veis? Es complicado, ¿eh? Soy un poco cabroncete, pero... No, está bien. Empiezo yo y luego voy pasando la pelota cuando vea que se complica el debate. Yo creo que en general siempre se pone la línea en... Bueno, más bien cuando se define AAA se habla de AAA cuando tiene presupuesto ilimitado, ¿no? Cuando se considera que la ambición creativa en principio no está limitada por el presupuesto porque tienes detrás a una desarrolladora grande. Yo por eso creo que de Medium... sin tener más detalles, porque no sé hasta qué punto de Medium empezó más como algo independiente, no sé cuándo entró Microsoft a patrocinar el proyecto, pero bueno, creo que de Medium y MailMole, ¿no? Efectivamente son muy distintos, no sé dónde entraría de Medium, pero vaya, si AAA es el juego que tiene presupuesto ilimitado, para mí Independiente es el juego que
que no cuenta con ese apoyo detrás de una empresa grande y que por eso muchas veces son juegos más pequeños, por esta falta de presupuesto, pero no por ello son peores, porque muchas veces si sabes aprovechar bien las herramientas que tienes dentro de tener menos presupuesto, pues quizá tu juego acaba siendo mejor que un juego muy grande. Evidentemente. Un poco más descentrado, ¿no? Evidentemente. Es más, antes de proseguir, claro, quería puntualizar una cosa. Es que es eso lo que pasaba. He visto juegos independientes con bastante presupuesto de mecenazgo cuando han hecho pues un Kickstarter o algo similar, y hay juegos que tienen mucho presupuesto pero siguen siendo independientes porque también hay libertad creativa, no está basada en los cánones previstos por la grande industria, ¿no? La industria que dicta qué es lo que es popular, ¿no? Y qué es un riesgo de venta o no. Y ahí, claro, también hay otro problema, hay otra pequeña connotación, aparte de las connotaciones en otros aspectos que tiene, ¿no? Y también muchísimos aspectos de los juegos independientes que son mitos. Pero nada más, solo quería puntualizar eso. Por eso muchas veces lo del presupuesto no lo veo tan claro. Evidentemente el nivel presupuestario es la definición per se, es lo más claro, es lo más... lo que mejor lo define, y de hecho la propia definición viene así. Pero la prensa, ¿no creéis que a veces, incluso por moda, utiliza el concepto de forma errónea? Puede ser un poco... Hace poco estuve en una charla de Ferran Puntí, CEO de Bridge Studio, y él comentaba que en la clasificación indie solo entras si te autopublicas tu propio juego. En el caso que vayas con un publisher, ya no eres indie. Y yo le comenté el tema, le dije, entonces nuestro propio juego lo publicamos junto a Undercoders. ¿Eso significa que no somos indies? Y me dice, no, vosotros no sois indies. Y yo, hostia. Es que realmente eres independiente. Si hay un publisher de por medio, no eres indie. Pero claro, dependiendo cuál sea el publisher, porque si el publisher te está forzando a que tú cambies tu trabajo porque tienes que agradar de forma mainstream a la mayoría de la corriente, ¿no?, que hay actualmente, entonces ya otros ya consideran que eso no es independiente. Pero si nos vamos a ser jodidos, ¿no? Jodidos. En plan, esto tiene que ser así y no te puedes salir de la norma, evidentemente sería así, pero vamos, no creo que no seáis un juego independiente. Sí, yo creo que es casi ir a la definición como de diccionario, ¿no? De efectivamente, ¿no? Un poco lo que comentabas tú también, Marcos, de que el presupuesto también parece que sea una línea, pero efectivamente esa línea es difusa. En nuestro caso, para mí no hay duda de que Mainmore es independiente, porque aunque tenemos un publisher, la libertad creativa con respecto a Mainmore es total, vaya, no ha habido ya no solo una intención de coartar nuestra línea creativa con el juego, sino que incluso cuando hablamos de cosas que normalmente un publisher sí que limita, como estos, el juego tiene que salir en esta fecha o los plazos son estos, incluso ahí nosotros hemos tenido siempre mucha libertad de mover estos márgenes, ¿no? Entonces, nuestro publisher se encarga de que podamos publicar el juego, ¿no? La definición de publisher de poder sacar el juego en Switch y en consolas y demás, pero más allá de eso, somos totalmente independientes. Y quizá ese es el caso de un The Medium. Es verdad que cuesta creer que pueda ser igual. Eso es. Claro, pero por ejemplo, si la línea más que estar en el... O sea, yo creo que tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Pero si la línea más que estar en el presupuesto estuviera la libertad creativa, Kojima sería indie. Y él mismo dice que sí. Lo hemos hablado un montón de veces. Le diga nada a Kojima, hace lo que quiere, pues está fumado. Pero tampoco creo que sea, aunque él diga que sí, tampoco creo que sea indie, porque es que un presupuesto tan masivo, ¿hasta qué punto? O sea, no sé dónde está la línea, está en el presupuesto, está en la libertad creativa o es un punto medio o hay algún otro factor que no estoy teniendo en cuenta, pero creo que eso. Por ejemplo, otro ejemplo que igual también estaría en tengo ayuda de tal, pero a la vez no me cuarta como para que no se considere indie. Igual, o sea, ahora mismo dudo, pensándolo un poco, pero por ejemplo serían los juegos del, ¿cómo se llamaba? Del Joseph Fares, que se los haga con EA, pero no parece que le esto demasiado, que le dan bastante libertad y son juegos más modestos que no son nuestro juego, pero son mucho más modestos que Kojima. Ahí, por ejemplo, sí que podía haber más debate. ¿Es indie, no es indie?
Fares, ¿no? ¿Cómo se llama? La Way Out. Y el que está sacando ahora, que no sé cómo se, no me acuerdo cómo se No me llama. acuerdo. Sí, Efectivamente. It Takes Two. It Takes Two. Eso. Pero- Pues, sí, perdón. Que Kojima, o sea, evidentemente no es indie por la parte de presiones de diseño y tal, pero en tema de deadlines, supongo que sí, que Kojima dice, vale, tu juego tiene que estar aquí para cumplir con nuestro nuestro evento de E3. 4 juegos, uno de los 4 tiene que ser el tuyo. Ahí sí que tiene que ser. ¿Cuántos años tuvo con los cinematiquitas inventadas? Tampoco sé. Entiendo que sí que había unos márgenes, pero es Kojima. O sea, entiendo que él precisamente, y igual no así, por ejemplo, incluso de Last of Us, siendo de Last of Us. Bueno, Last of Us sí que tuvo bastante margen y hubo algún retraso por medio y tal, pero bueno. Cyberpunk mismo, que coño, hemos visto que ha salido, y estamos alejándonos un poco el debate igual, ¿eh? Pero hemos visto que Cyberpunk ha salido un poco rana y ha retrasado 40 veces y no ha sido suficiente. Es autopublicado, ¿no? Hostia, es eso, o sea, eso no es la definición, no me jodas. Claro, pero Yo es creo que, a ver, el problema es que tiene que ser autopublicado, pero cuando la empresa tiene mucho poder puede autopublicarse lo que le da la gana y no tirar de otras empresas para que les hagan los juegos. Entonces, De hecho, pero no son Parte de indies. Sony o de Nintendo, por ejemplo. Claro. Ese es el de tema. hecho, sí, si nosotros tuviéramos dinero para autopublicarnos, seguramente lo haríamos, ¿no? Estoy seguro, estoy seguro. Porque, Estoy seguro porque... bueno, ¿no? El publisher, si te hace falta o no, es muy relativo. En nuestro caso nos hace falta un publisher. Y creo, he dicho esto, pero... Sí, igual te llega un WhatsApp mañana del jefe que te dice que nos publiquemos en No, pero lo que quiero decir es que en nuestro caso un publisher nos ofrece cosas que nosotros no podemos conseguir. Y ya no solo poder publicar en consolas, por ejemplo, sino pues una visibilidad, unos contactos, ¿no? Pero imagínate, si tú haces una campaña de Kickstarter y consigues 300.000 euros, que digamos, eso es una prueba más o menos clara de que hay un público para tu juego, ¿no? Es que igual no necesitas un publisher para nada, porque ya te puedes encargar tú de gestionar toda la distribución y por tanto el publisher no entra ahí. Evidentemente. Lo que pasa es que este debate de indie versus AAA me parece que cada vez tiene menos sentido, porque creo que cuando aparecieron los indie, ¿no? Ha habido siempre indie, pero en la explosión del 2009-2010, ¿no? Cuando fueron apareciendo Limbo y Fez y todos estos juegos indie, era una época en la que, para empezar, la creación de videojuegos era muy complicada, ¿no? La democratización, de las herramientas, ¿no? Con Unity, con Unreal, con los motores, es algo que ha venido más tarde, ¿no? Entonces, en aquel momento, tú no podías ser indie porque a no ser que fueras un crack y supieras hacer tu propio motor de juegos, es que no ibas a poder hacer un juego, ¿no? Ibas a poder hacerlo en tu página pequeña, pero iba a ser difícil que lo pudieras publicar, ¿no? Entonces, en el momento en el que aparecen Unity, Unreal, todas estas herramientas, en el momento en el que Steam explota y publicar un juego en Steam prácticamente es un trámite, ¿no? Ya lo puede hacer cualquier persona. En ese punto, claro, todas las líneas se van fundiendo un poco, porque antes, si eras indie, eras el que se haya creado su motor con cosas súper pequeñas, y si eras grande, eras una empresa con tu motor propio y 500 personas, pero ahora hay muchos márgenes en medio, ¿no? Y ahí está Joseph Fares y está Kojima, ¿no? Que también, si hablamos por la libertad, también podría entrar, y entran muchos, ¿no? Entonces, no sé. Quizás sí que tiene sentido seguir manteniendo esa distinción con indie es lo que se hace con poco presupuesto o con un presupuesto limitado y no tanto con quién lo distribuye. Porque... Claro, pero ahí entramos otra vez en el tema de Kickstarters. Es Temtem un indie. Porque recibió una pasta en Kickstarter. O Blasphemous o Samarin Mara, por hablar de ejemplos españoles. La gente que trabaja en el estudio. Claro, Hollow Knight eran, creo que son 3 o 4 personas, igual que nosotros. O sea, creo que también, a la vez que el debate se vuelve más tal, también creo que igual, ya creo que hace tiempo, pero que hay ese término del AA, que no acaba de tampoco ser un término tal, pero yo creo que cada vez hay más claramente pues ultra, super, mega, ultra producciones. Indies que sigue siendo indies, como somos nosotros, o como sería, por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, los del... Siendo un juego... Bueno, mira, coño, Team Cherry mismo, o sea, el Hollow Knight, por la puta hostia que sea, es un indie porque son 4 chavales, bueno, no sé cuántos chavales son, pero pocos chavales. Son 3 o 4 personas. Pues eso, 3 o 4 y tuvieron pues su Kickstarter, pero tal.
Pero esos puntos medios, en plan el Hellblade, el tal, que dices, a ver, no son indie, pero... Por eso, no son indie, pero oye, pero tampoco es un puto AAA, han tenido que... ¿no? Es un juego un poquitín más... igual han sabido recortar por un lado o por el otro para hacer tal. Yo creo que cada vez hay más ligas, incluso ya no solo 3, en plan triple, doble y una sola para los indies, sino un gradiente. Incluso nosotros mismos somos un indie más, no sé si como más indie, o no, a ver, tampoco quiero decir que soy más indie que nadie, ¿no? Pero igual nosotros somos más indie que un proyecto que tenga un Kickstarter exitoso, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado pues por lo que hemos tenido. Y yo no lo digo en plan de detrimento suyo o mérito nuestro, para nada, evidentemente. Pero incluso dentro de lo que claramente es indie, hay cosas que hace un señor solo. Carlos Coronado, por ejemplo, el juego lo hace él solo, del todo, ¿no? Pues eso hasta que puede ser incluso más indie que lo nuestro. Pero claro, él tiene... Estoy divagando un poco, la verdad que creo que me he ido un poco del punto. Pero mi punto es que un poco lo que decía Ángel, que creo que el debate cada vez es... O sea, ya no es indie, no indie, sino pues una serie de gradientes, una escala de grises igual, en la que pues no es tan absoluto, es más complicado hacer un círculo para los indies solamente y se va difuminando hacia pues, puntos medios. Sí, básicamente yo abrí este debate hace un tiempo, porque lo de los juegos independientes no quedaba muy claro y también quería dar un poco una pequeña explicación a mi comunidad e intentar entre todos sacar algo de limpio, porque me parece que se ha difuminado demasiado la línea entre todo, no queda nada claro y realmente categorizar, pues bueno, puede resultar divertido, pero tampoco es práctico ni sirve para nada. Simplemente es el mundo de los videojuegos. En mi caso, pues yo reviso juegos que son un poco más humildes en cuanto a producción y poco más. Y bueno, que soy un poco tengo un poco de maldad y digo, bueno, pues les voy a preguntar a ellos a ver qué me cuentan. No es por más, bueno, pero tampoco soy tan malo, ¿eh? Bueno, ya centrándonos un poco en vuestro trabajo, os voy a preguntar, ¿lo habéis programado entre todos o cada uno tiene una labor más o menos distinguida? ¿Os habéis diversificado un poquito? ¿Os habéis repartido el trabajo? ¿Os habéis apañado? ¿O es un poco consenso mutuo? Porque claro, como sois poquitos es fácil entenderse. Siempre y cuando, claro, digo es fácil entenderse y no te creas, depende. Pero ya me entendéis. Sí. Yo, antes de contestar, quería comentar un par de comentarios que he visto. El primero es una persona que pregunta si el juego sale solo en PC y no, sale en todas las consolas, PC, Switch, Xbox y Play. Pero luego el comentario que más me ha gustado y creo que es perfecto para cerrar el debate anterior es, a ver si lo encuentro, que dice, si habéis creado un juego entre 4, sois unos cracks, digan lo que digan. Y yo creo que con eso ya nos podemos cerrar todo, ¿no? Eso iba a decir yo, y sois unos cracks. Joder, no es fácil, porque mucha gente piensa que esto es fácil. Estamos viviendo un mundo de tanto consumo en el que la gente no valora las cosas y no se dan cuenta de que el esfuerzo que conlleva un proyecto, sea cual sea, merece por lo menos reconocimiento y respeto, como poco. Y ya, haber hecho un juego divertido, que las mecánicas funcionan bien y que está bien, porque está bien, hombre, por lo menos ha pasado mi filtro, pues tiene mérito, tiene mérito. Gracias. Muchas gracias. Nada. Al César lo que es el César. Y punto. La verdad es que estos días yo me estoy yendo un poco de la pregunta, pero lo mejor de llegar al final del desarrollo es que por fin podemos compartir el juego, ¿no? Y empezar a escuchar cosas. Y digamos, escuchar feedback y hay cosas que nos cuesta creer, ¿no? Yo soy el primero que cuando me dicen, cuando nos proponéis pues, cosas de este tipo, ¿no? Alguna entrevista, yo pienso, pero si somos 4 personas, ¿no? De un estudio, ¿no? Y casi cuesta creerlo, pero joder, es un gustazo poder hablar de nuestro trabajo. Pero el juego merece la pena. Tiene buenas mecánicas, funcionan correctamente, yo lo he probado, va como un tiro, no tengo queja. Por lo menos de momento lo que he visto está bien. Pues oye, pues todo merece reconocimiento. Si está bien, está bien. Supongo que sí. Pero bueno, si quieres pasamos ya a lo que... Sí, lo de los roles. A lo que comentabas antes. En el estudio somos 4 y efectivamente siendo 4 es fácil organizarse. Y también siendo 4 las labores se diluyen porque todos hacemos un poco de todo. La suerte es que los 4 venimos de haber estudiado lo mismo. Estudiamos una carrera específica sobre videojuegos en la Universidad de Barcelona y de hecho el juego empezó como un proyecto universitario. Entonces, el hecho de tener todos la misma formación nos permite que dentro de que luego
las labores las distribuimos pues, de forma distinta. Realmente, si en algún momento hay que hacer cualquier cosa, todos estamos capacitados, ¿no? Pero así, en líneas generales. Yo me encargo de la producción, que es un poco la organización del proyecto, y luego también, pues, eso es lo principal, y luego pues también programo, hago algunas cosas de arte y demás. Albert, que es no sé cómo, el segundo de los 4 que estamos aquí. Que levanta la mano. Levanta la mano, sí. Es uno de los diseñadores del juego, aunque también ha programado. Roger Sala, que es el que falta, sería el otro diseñador. Y Oscar, que es el último de los 4, es el que se encarga principalmente de modelar todos los assets y demás. Si queréis apuntar alguna cosa. Sí. Al final, como todos venimos perdón, Oscar, como todos venimos del grado más técnico, entre comillas, la programación es lo que en general se ha ido diluyendo más. Y si bien sí que es verdad que igual, si nos pusiéramos detallistas, hay áreas que igual toca un poquitín más de menús, se toca un poquitín más de no sé cuántos, al final la programación es quizá lo más global y son sobre todo en esos campos, en el diseño, en la producción clarísimamente y el arte también clarísimamente, donde hay unos roles más claros en el que pues yo no tocaba nada de arte, por ejemplo, y Oscar pues lo tocó casi todo y Ángel también algunas cosillas, y por producción, vaya, ni te cuento. No, y además, sobre todo desde que empezamos a trabajar con undercoders y estar en las oficinas, ha habido tareas que son un poco más... Ostras, por ejemplo, Alberto ha terminado de diseñar un nivel, ¿alguien lo puede probar y darme feedback? Hostia, pues yo tengo menos carga de trabajo, o Ángel está más libre ahora, pues lo prueba cualquiera. O, ostras, opíname sobre cómo estoy decorando este nivel. Oh, pues yo le pondría aquí más verde o más tal. Y estas cosas sí que van un poco más según la carga de trabajo que lleva cada uno en ese momento. Pero sobre todo eso, la parte de testeo y opinión. Pero sí, los límites del trabajo de cada uno están bastante bien definidos. De hecho, bueno, ahí lo de ser 4, no sé si ser indie tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Y creo que una de las principales cosas buenas de ser un equipo tan pequeño es que muchos procesos se agilizan, ¿no? Luego, eso también da problemas, ¿no? Es verdad que cuando tienes un estudio más grande, tienes que organizar a muchas personas. El hecho de que estés más obligado a tenerlo todo más organizado ayuda, ¿no? Porque al final el código te queda más limpio, todo queda un poco más estructurado, pero al mismo tiempo, el ser tan pocos nos da una agilidad cuando hay que, por ejemplo, hay una fecha límite que hay que intentar llegar, pues nos permite jugar un poco, ¿no? En lo que comentaba Oscar ahora de hay que hacer lo que sea, pues oye, mira, no es la labor de Albert, pero se puede encargar si toca, ¿no? Y eso es clave, Sobre todo cuando llegas a estas etapas finales en las que igual un día te toca testear los logros del juego y otro día te toca añadir la localización a los distintos idiomas, ¿no? Pues muchas de estas cosas que en una empresa grande tienes que pasar por unos trámites, tiene que estar muy estructurado y demás, pues en nuestro caso es, pues bueno, estamos en Discord, una llamada y te digo, oye, ponte a hacer esto, ¿no? Y joder, todo sale más rápido. Pues sí. Cuando estábamos en oficina incluso mejor, porque bueno, por lo que decía Oscar, como estábamos ahí todos, oye, mírame un momento esto, tal. Al final, por ejemplo, en mis niveles, cuando estábamos yo montando un nivel igual, pues prácticamente todo el mundo sabía en todo momento más o menos cómo iba, porque pues estaba ahí al lado, solo tenían que girarse y ver cómo llevaba. Oye, pruébame esto, pruébame lo otro, tal. En cambio ahora, pues sí que probar ahora trabajando desde aquí, igual estoy cambiando un poco el tema, pero trabajando desde aquí, pues igual, si quiero que se pruebe una mecánica del nivel, a ver qué parece, tal. Oye, vente un momento de llamada, lo vamos aparte para no molestar al resto, tal, la compartimos pantalla, te descargas tú la versión actualizada. Es un poquitín menos ágil en ese sentido, pero en aquel momento pues sí que era muy de, oye, mírame esto, hostia, Ángel, tú tocaste esta trampa, por ejemplo, y quiero que haga esta cosa, ¿me la puedes mirar tú un momento? Ah, sí, me te lo miro, te cambio una variable, tal. Era muy, muy fluido en ese sentido y sigue siéndolo, pero ahí aún él lo era más, cuando estábamos en la oficina. Ok, ¿alguna cosilla más que tengáis que añadir sobre ese tema? Antes os digo, os está saludando Alberto, que dice, soy el personaje que estuvo jugando Mail Mall en Twitch hará unos días. Enhorabuena por vuestro juego, me encantó el juego, chicos. Va a ser compra segura en cuanto salga. Muchas gracias. Ya hablamos un poco, Alberto, por privado en Discord. Muchísimas gracias por el directo, de verdad que bueno, no te puedes imaginar el gusto que da entrar en Twitch y buscar tu juego y ver que hay alguien jugando. Y si encima luego
te puedes meter en el canal y tener una conversación. Bueno, yo lo tengo puesto en notificaciones en Twitch y cada vez que alguien se pone en un directo de MailMole me llega un correo y hace una ilusión. Yo no sabía que lo podía hacer. Yo lo descubrí. Lo tienes que enseñar. Pero, pequeño inciso, pregunta Burrisol si Talpa es el femenino de Tal y si de ahí lo de Mole. Talpa en principio es topo, bueno, en principio no, Talpa es topo en latín. Sí, efectivamente. No tiene mucho por qué el nombre, nos molaba. Bueno, los que seáis catalanes, en catalán se entiende más porque Talp es topo. Pero los que no, a mí ese tener en cuenta que Talpa puede ser topo, hay mucha gente que no lo ve directamente. Ok, por ahí también dicen, una pregunta para los chicos, ¿qué herramientas utilizaron para la elaboración del juego? Y felicitaros que son 4 y son unos monstruos. ¿Ángel? Yo, vale. Ahora, si te quieres silenciar. No, está bien. Me hago un lío, perdón, es que tengo abierto el YouTube y como ha retrasado, he visto a Ángel hablando, pero no lo oía y digo, hostia, lo estoy interrumpiendo. Vale, yo ya he minimizado YouTube por el delay, digo. Sí, mejor. Vale, con respecto a la pregunta, utilizamos principalmente Unreal Engine 4, el motor de videojuegos de Epic. Eso, digamos, para desarrollar el juego en sí, la programación y demás. Luego, para la parte de arte, utilizamos 3ds Max, que es un programa de edición de modelos, animaciones y tal. Pero vaya, principalmente eso. Y bueno, luego evidentemente otros Photoshop para retocar cualquier cosa que haga falta, alguna textura o no sé, ahora Discord para reuniones. Pero sí, sobre todo eso. Perforce para control de versiones. Vale, ya está. Yo creo que con Unreal Engine más o menos, sobre todo Unreal y 3ds Max. Trello para, verdad. Google Docs para las tablas. Ok. Por ahí nos dice Guillermo Conesa, ¿por qué no hacen juegos tipo Castlevania? Solo hay Metroidvania. Digo, bueno, de momento es vuestro primer proyecto así importante, ¿no? Claro, además son jovencitos. ¿Qué tenéis? 23 años, ¿verdad? 23, por ahí. Más o menos. Yo tengo 22 y Roger Albert 23, ¿no? Aunque no parezca que yo soy el mayor. y sí, 23 y ellos 22 y Roger 23 también, pero por poco. Claro, son jovencitos, pero bueno, ¿os gustaría hacer un tipo Castlevania? Uf. Mira, justo perdón, pero me estoy escribiendo a Albert porque se me ocurrió la idea de hacer un juego de barcos. Y empecé a pensar en cómo podríamos adaptar todos los personajes que hay en MailMole a crear un universo con muchos géneros, ¿no? Y recuerdo que estuvimos hablando precisamente de cómo crear en todo este universo géneros súper distintos. Y creo que justo Metroidvania no hablamos, pero justo la pregunta que hace es ¿por qué no se hacen juegos tipo Castlevania y solo Metroidvania? No sé muy bien cuál es la diferencia. Creo que... Claro. O sea, Metroidvania es eso, una mezcla de Metroid y de Castlevania. Es un género que bebe de ambos porque son lo más... Sí, efectivamente, pero os explico. Es que somos de la vieja escuela, vosotros sois más jovencitos. Los primeros Metroid, los primeros Castlevania de la Nintendo y la Super Nintendo eran más lineales y eran los típicos de 8 y 16 bits que tenías que ir por habitaciones, ir limpiando, defenderte, jefe, siguiente nivel, nivel 2.1, nivel 2.2, nivel 2.3, nivel 2.4, jefe, etcétera, así hasta un final, hasta que acababas con Drácula. ¿Qué pasa? Que luego evolucionó y el primer Metroidvania considerado de la historia es el de 1997, que es el Castlevania, el Symphony of the Night, que es cojonudo, a mí me encanta, la verdad, pero Guillermo es más de esos juegos más antiguos. A mí me gusta la evolución, porque realmente la evolución de los juegos de Castlevania, de los primeros, me gusta y de hecho es en lo que centro el canal en algunas ocasiones y me encantan. Pero Guillermo va un poco más atrás, a los principios, a los anales de todo esto. Y es a eso a lo que se refiere. Vale. Bueno, con respecto ya más a lo de hacer un Castlevania o un Metroidvania, pues la verdad es que, mira que hemos hablado de juegos que podíamos hacer, porque digamos, MailMole es el primer juego y el primer juego terminado de Talpa, pero han habido cosas anteriores y tenemos algunos prototipos de otras cosas. Tenemos un roguelike por ahí un poco a medias. Recuerdo que cuando empezamos hace un año... de puzzles.
Sí, un juego de puzzles también, sí. Pero vaya, justo yo creo que de aquí todos hemos jugado a Hollow Knight, que es verdad que es de la nueva escuela, pero que con Metroidvania es buenísimo y vaya, no lo descarto, ¿eh? No lo descarto. Tampoco hecho, tenemos intención de limitarnos solo a juegos de plataformas por haber hecho Main Mode. como curiosidad, el último proyecto de nuestro jefe Undercoder, bueno, el jefe no es el término adecuado, nuestro publisher, es un Metroidvania super epic. Bueno, es... O sea, Sí. en ese sentido, si nos diera por ahí, tendríamos, digamos, una consejo fácil para meternos en el esto de desarrollarlo. También creo que es un género un poco difícil y nosotros tocamos un poco más el 3D porque no tenemos realmente mucha... O sea, tenemos más facilidades dentro de que tampoco es nuestro quizá campo más desarrollado en el arte 3D que en el 2D. Y en general el Metroidvania suele ser un género más típicamente 2D. Corregidme si me equivoco. Sí, hay ejemplos como el Ori o cosas así, pero efectivamente, sí, efectivamente. Luego tenéis muchas cosas en 2,5D, pero la mayoría suele ser en 2D y se suele tirar bastante de pixel art porque la gente como nosotros pues nos compra bastante, ya los treintañeros avanzados y todo eso en años. Bueno, iba a decir simplemente que el Metroidvania en 3D sería un poco Dark Souls, ¿no? Un poquito, lo hemos hablado alguna vez con Albert, me suena. Sí, en lo de que no tiene el componente de los poderes, digamos, de ir tal, pero sí que el componente de que el mapa esté interconectado. El 1 quizás sería un poco... ¿El 1 o Bloodborne? Los hay. Y luego todos los juegos últimamente beben casi de todos los malditos géneros. Lo que pasa es que intentamos distinguir y al final hacemos unas tipificaciones bastante largas, intentando ser exhaustivos, y la verdad yo creo que con que nos centremos en lo que la parte del género que más toca, no, pues no hace falta, pero yo creo que muchas veces es también rollo publicidad. Cuando algo está de moda hay que explotarlo. Y, por ejemplo, si los Metroidvania están de moda ahora, todo es Metroidvania, aunque no lo sea. Y claro, es lo que pasa, la prostitución del género, que llamo yo. No sé si estáis de acuerdo. Con el Dark Souls todo el mundo era el Dark Souls de los... hasta que el puto Crash Bandicoot era como Dark Souls también. Bueno, eso también es la coña que ha quedado en sí que es colectivo. De hecho, en el directo del otro día, ¿no?, de Alberto, pues se hizo un comentario al uso con respecto a la saga. Sí, que Main Mode era el dato de plataforma, es verdad, no. A mí me pareció fácil, no me pareció tan complicado. Tampoco he jugado mucho, pero bueno. Bueno, tampoco es el objetivo de que... Por lo menos al principio. Es un poco más accesible. Yo quería decir algo que se me ha pasado. Bueno, también creo que nosotros cuando planteamos Main Mode, en parte, como era un proyecto universitario, lo planteamos con plataformas porque era un juego que nosotros hacíamos unas mecánicas sólidas para la primera entrega, digamos, de clase, ¿no? Para el prototipo, y en base a eso, pues en las diferentes entregas ir haciendo un nivel, 2 niveles, los que nos dieran tiempo. Entonces era un juego muy escalable. Y ahora que ha sido un juego, pues se ha convertido al final en un proyecto para hacer un juego de verdad, pues sí que pues, ha escalado a un tamaño X, ¿no? Pero el problema creo que tiene un Metroidvania es que sí que tiene un tamaño mínimo, menos del cual no tal. Y además no es tan fácil hacerlo más grande o más pequeño sin romper el delicado equilibrio que tiene. Es que es lo jodido. Claro. Y entonces ahí sí que es verdad que quizás nos sería más complicado. O por lo menos nos sería más complicado en el contexto con el que planteamos Main Mode. Igual en un esto futuro, con un plan de producción que ya tiene en cuenta el resultado final y no que va por fases, sí que sería más viable. Pero sí que es verdad que no nos ha dado mucho la oportunidad un poco por la naturaleza original del proyecto. No, es que además es mucho curro, ¿eh? Ojo, ¿cuánto dura un Metroidvania? 15 horas. Todos duran igual más o menos, compensando la dificultad, subiendo, bueno, no todos, pero la mayoría. Si habéis jugado unos cuantos... Hollow Knight que te dura 30, 40. Es una sí, los hay que son más grandes, pero es que eso, se han tenido que meter un curro esos paisanos, pero que es mortal, porque es brutal el juego. Totalmente. De hecho, interesante lo que comentaba Albert, porque creo que se ha convertido casi en el mantra de Talpa Games, y es algo que yo creo que está bien aconsejar a toda la gente que quiera meterse en esto del desarrollo, que es muy, muy fácil, un poco por lo que comentaba Marcos, de que ahora hay muchos géneros y todo tiene que ser un poco de todo. Es fácil que te líes más de la cuenta a la hora de hacer un juego, ¿no? Que tienes tantos referentes que joder, de repente todo pues tiene que tener pues no sé cuántas mecánicas y un mapa interconectado y tiene que tener combate, ¿no? Y en ese sentido nosotros yo creo que lo que mejor nos ha ido ha sido decir, vale,
el core del juego, lo principal, tiene que ser divertido de base, ¿no? Y ahí la lección para mí mítica de Miyamoto, del primer Mario, que siempre se comenta, es que cuando hizo Mario 64, hizo una sala blanca vacía en la que solo estaba Mario, sin nada más, y estuvo ahí programando hasta que Mario, el simple movimiento, fuera divertido, ¿no? Y hasta que eso no funcionaba, pues no hago el resto del juego. Y nosotros con Memory hicimos literalmente lo mismo. Recuerdo además esa sala blanca, la tenemos en algún vídeo. Sigue en el proyecto, juraría, esa sala blanca. Sí. Y en nuestro caso, al menos, es verdad que eso no se aplica a todos los géneros, ¿no? Porque hay géneros que igual van más por la historia, ¿no? O por otros aspectos. Pero en nuestro caso, que entre plataformas es un género que tiene que ser fluido, que tiene que ser divertido todo el rato, si el movimiento del personaje... La mecánica es lo primordial. Exacto. Si no funciona ya eso de base, es que no hay juego, ¿no? Pues nos fue muy bien ese planteamiento de, oye, primero que esto funcione y luego lo que comenta Albert, ¿no? Si nos da para 3 niveles, porque es una entrega rápida, pues bien. Y si al final nos da para los más de 30 que tiene el juego, pues bueno, sabemos que lo principal, el movimiento, va a funcionar. Y eso hemos intentado adaptarlo a otros proyectos que hemos hecho. El que comentamos, el roguelike este que teníamos así a medias, también fue un poco la misma base. Primero, que el movimiento funcione, que las mecánicas funcionen, en ese caso sí que hay combate, y a partir de ahí, pues seguimos. El roguelike es incluso más, porque Mill Mole es un juego de formas, tiene que tener una base sólida, pero luego el número de niveles, pues sí que hay que hacerlos a mano uno a uno. El Metroidvania era la base, si la base sólida funciona, inclusive el roguelike, no roguelike, perdón, coño. La creación de niveles, ya está, te tira para adelante. Sí que es verdad que luego hay que diseñar los enemigos, la habitación, hay cosas que sí hay que hacer a mano, pero era llevar un paso más allá lo que nos fue bien con Mill Mole, de una base súper sólida y luego ya desentendernos en el sentido de ir iterando, pero sin tener que hacer cosas tan complicadas como pues el sistema de juego básico. Pero eso, permitidme que os diga que me parece bien porque yo lo he notado. Y a partir de una base sólida, todo lo demás pues puede ya mejorarse de una manera más eficiente, ¿no? Mejor, ¿no? Pero si la base no es sólida, complicado. Y yo lo he notado que como la base es sólida, la jugabilidad es bastante buena. Gracias. Estaba viendo un comentario que dice aquí Diego Tuco: yo soy tan manco que para mí cualquier juego es el Dark Souls de lo que sea. Y es cierto, más o menos. Bueno, se queja más que otra cosa. Hay veces que no es para tanto, pero bueno. Stardew Valley, el Dark Souls de las granjas. Sí, aquí empiezan con las coñas ya. Y bueno, nos cuesta poco subirnos, ¿eh? ¿Qué os iba a decir? Porque claro, mira, os voy a plantear una pregunta que me han hecho a mí varias veces y creo que también para un programa de iVoox que va a salir dentro de poquito, de un coleguita, me ha preguntado algunas veces: ¿tú creéis que está sobresaturado ahora el mundo independiente y que es muy difícil asomar la cabeza? Bueno, en realidad, ya sabemos más o menos la respuesta, pero quiero ver un poco qué aportáis vosotros, qué me aportáis, porque seguro que tenéis más cosas que decir, ya que pertenecéis al mundillo directamente. Uf. Está saturadísimo, pero es que lo peor no es que esté saturado, es que está saturado de juegos buenos. Porque si dijeras que casi todos son malos, pero llega un punto en el que en Steam, no sé si el dato actual es, no sé si son que salen 40 juegos a la semana, diría. 33 al día. 33 al día. Vale, 33 al día. No era la semana, ¿Lo recordabas más? Peor de lo que esperabas. Peor de lo que esperábamos, muchísimo peor. Sí. Y es eso, evidentemente de esos 33 al día hay muchos que son cosas que casi no puedes considerar un juego en muchos casos, ¿no? Porque en Steam se publican muchas cosas, pero hay muchos juegos que son muy, muy buenos. Y ahí yo creo que, refrescando un poco los temas de los que hemos estado hablando estos días mucho, como el Festival de Steam, creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que tengas. Y el Festival de Steam, que justo hablaba el otro día, tuve ahí un podcast con Marta Trivi de Anarch Games, que no sé si la conocéis, en la que ellos se preguntaban pues, si 500 demos en el festival son muchas, ¿no? Si para el desarrollador 500, o sea, tener que competir con 500 juegos es demasiado. Y yo pensaba, si no. 500 es nada en comparación a los que... No es mucho. Claro, 20.000 que... Bueno, no sé cuántos hay en Steam. En Steam deben haber muchos miles. Pero por poner cifras, nuestra visibilidad en
en el festival contra 500, que parecen muchos, se multiplicó por 43, creo. Un 4.000% más de visibilidad durante esa semana. En ese sentido, hay formas de intentar destacar más, como publicar en consola, que cada vez también se satura más, pero es verdad que bueno, que no es tanto como Steam. Steam es la plataforma sin duda más saturada. En consola vas a tener más visibilidad, está claro. De todas formas, depende también la plataforma, pero si sales en Switch, perdón, se me ha ido la olla, ¿eh? Si sales en Switch, para que veáis que a mí también me pasa. Si sales en Switch ya, tío, para adelante vas. Vas para arriba rápido, como tu juego tenga cierta calidad. En Switch es que lo valoran mucho. Sí, pero creo que antes más, ¿eh? Nosotros hablando con nuestro publisher que tiene experiencia, él empezó haciendo juegos para la Nintendo DS, creo que empezaron en el 2005 y digamos, ha visto un poco la transición del mercado. Y cuando salió la Switch, él efectivamente vio el momento de que en la Switch había muy pocos juegos y cada juego que salía lo petaba. Y ahora él cada vez nos dice más que eso ha cambiado. Que nosotros, de hecho, hoy estamos mirando cuántos juegos salen en marzo en la Switch y alrededor de la fecha en la que salimos nosotros igual salen 15 juegos más. Sí, ahora se está saturando y me he dado cuenta de ello. El inicio del mercado de la Switch era eso que decías, ¡buah! Me he comprado la Switch, tengo el Zelda, ¿qué más hay? ¿Qué más compro? Quiero jugar más cosas en la Switch. Y claro, había la Switch y 4 indies más, estaba el Bomberman, estaba el Sniper Clips, estaba... ¿Qué más había? El Thumper. Sí. Si salías ahí, prácticamente lo petabas. Pero sí, sin duda, Switch te pone las cosas más fáciles. Pero bueno, está muy complicado. Y yo creo que es algo que hay que decirle a la gente que empieza a hacer juegos. Yo tengo la sensación de que muchas veces en los grados universitarios y los cursos y demás, está bien atraer a ese estudiante que quiere empezar a hacer juegos. Hacer juegos para mí es la hostia. No hay nada que me guste más hacer y lo disfruto muchísimo, pero es muy difícil. Y nosotros desde el principio con Mail Mole, nuestra ambición es, este es nuestro primer juego, vamos a intentar que salga lo mejor posible, vamos a intentar que la recepción de la crítica y del público vaya bien, pero nunca fue realmente una pretensión económica, porque éramos conscientes de que, siendo tan indie como somos, volviendo al principio, y con los presupuestos que manejábamos, pues era más eso, ¿no? Una carta de presentación. Creo que hay que enseñar a la gente que está empezando que esto es una carrera de fondo y que los éxitos existen, como Hollow Knight, ¿no? Son 4 personas que han vendido, no sé, deben llevar 1 millón de copias de cada plataforma, pero Mail Mole no va a vender 1 millón de copias. Mail Mole va a vender lo que venda. Hombre, desde luego está claro que es una carrera de fondo, hay que apretar duro, hay que trabajar duro también, hay que tener las cosas claras, hay que intentar ser perfeccionista en todo lo que se pueda, sin llegar a volverse loco del todo, que si no luego acabamos como Kojima. Pero es duro como cualquier otra cosa. Yo he visto títulos enterrados en otros títulos que no merecen mucho la pena, enterrados por títulos que no merecen mucho la pena, que se hacen famosos por lo que fuera, el típico youtuber de turno, los medios de comunicación que lo arropan por el motivo que sea. Y he visto títulos morir y desaparecer cuando son buenos, porque hay buenos títulos que realmente no conocen ni Dios, y yo por lo menos intento mostrarlos, porque hay veces que digo, pero qué vergüenza que este juegazo, porque es un juegazo, no lo conozca nadie, porque hay gente que realmente hace muy, muy buenos trabajos. Luego os diría también que ¿cuánto habéis tenido que trabajar duro para conseguir esto? Para que sepa la gente lo que hay. Seamos claros. ¿Cuánto? ¿Te refieres a tiempo? Tiempo, esfuerzo, dedicación, noches sin dormir, cositas así, seguro que os ha tocado alguna vez. Vamos a dejarlo en mucho. Que además tenemos una comunidad, mira, eso es lo mejor. Tenemos una comunidad en Discord que si se nos ocurre decir que hacemos crunch, se nos come. Ni siquiera crunch. O sea, recuerdo estar en la oficina y decir, hostia, hoy he salido un poco tarde, y todos empezar a gritarme, que hagas el favor de irte a tu casa, que dejes de trabajar ya de una vez. Bueno, pero... Hemos tenido la relativa suerte, creo, de que el proyecto, como empezó como un proyecto de universidad, hasta cierto punto esas horas de trabajo extra al principio o la cantidad de tiempo total que he llevado, pues eran plan, buenos en las prácticas, buenos en la asignatura tal, no
es normal estar apurando por una entrega, por un examen, por lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo más suerte. Si hemos hecho todos los años de desarrollo de Milmole, ya seguramente hubiera sido más rápido porque, bueno, más tiempo libre para ello, pero todas ya como a full indie, ¿no? Ya después de la carrera y a full tal, sería otra historia aún más... A ver, tampoco quiero decir que... O sea, yo no creo que Milmole sea una historia súper mega compleja, ¿no? No estas cosas de hipotecar cash, ¿no? No ha habido ningún tipo de drama de ese tipo para nada. No, pero la bueno, cuestión es que sea algo que funciona. Es algo que funciona dentro de su, pues de su género. Las mecánicas son como son. Claro, son juegos más sencillos en su proceder porque son plataformas, evidentemente. Sí lo entiendo, pero bueno, trabajo tiene que haber trabajo detrás. Claro, pues eso, hay mucho trabajo detrás y... Perdón, Ángel, que te corta. Pues, bueno, no. hay mucho trabajo, nos aclaramos. Hay mucho trabajo y yo creo que eso es algo bueno, que está ahí, que es el objetivo. Creo que también hemos tenido oportunidades buenas, que no todas han venido por nuestro esfuerzo, pero el esfuerzo es un componente indispensable, sin el cual no hubiéramos llegado hasta aquí, porque seguramente hubiera sido cuando era el trabajo en la universidad, un trabajo normalito que pues, no hubiera trascendido, con lo cual no hubiéramos tenido la oportunidad de llevarlo a prácticas, con lo cual no hubiéramos tenido oportunidad de tal. Es un ciclo, al final tienes que dedicarle mucho trabajo y no solo tomártelo como vamos a sacar un 5 en este trabajo o vamos a tal y ya, sino echarle muchas horas. Y no solo también las horas de trabajo, y eso creo que Ángel es el que tiene más mérito con diferencia. Estar ahí dándole un poco de apoyo en las redes sociales, tener fe en el proyecto, intentar llevarlo más adelante. Y a ver, hablamos desde el punto de que todavía no ha salido, con lo cual igual vendemos 5 copias y todo esto tan del trabajo duro pues que se queda en la mierda, pero bueno, creo que es un factor importante. Y aunque solo sea haber pues salir en consolas, es un precio súper guay por ese trabajo. Oh, pero yo creo que venderéis algo más de 5 copias. Las 5 copias las venderéis ya con los de mi canal, me imagino. Como poco. Solo con mis amigos que me han dicho que lo voy a comprar, yo quiero tener fe en mis amigos. 2 padres tengo. Aquí en el canal ya habrá 5 personas que piensan comprarlo y habrá alguna más. Así que... De 20 no bajaremos, por lo menos. Pero sí bueno, que, poco a poco. Bueno, iba a comentar solo que sí que hay mucho esfuerzo y que vamos a sincerarnos muchas veces, sobre todo yo creo, y esto lo digo porque creo que es interesante entender cómo funciona por dentro. Muchas veces cuando un proyecto es tuyo, como en este caso, ¿no? Que Milmole es un juego indie, es un juego con mucha autoría, digamos, por nuestra parte, es muy fácil obsesionarte. Y yo soy el primero que por lo que hemos comentado, ¿no? Porque muchas veces hay que intentar estar en todo y aprovechar cada oportunidad e intentar ver qué puede salir de esto si me lo curro, pues sí que ha habido momentos en los que el curro yo creo que ha sido excesivo. Pero creo que en ese sentido hemos ido mejor y es lo que comentaba Albert. El hecho de que empezara como un proyecto universitario y que luego lo fuéramos convirtiendo ya en nuestro trabajo, ¿no? Y ahora somos desarrolladores indie, es nuestro trabajo a tiempo completo, ha ayudado mucho a normalizar una jornada de trabajo y cuando se acaba el trabajo intento dejarlo y sí que hay cosas que hay que seguir haciendo, pues en redes sociales hay que estar siempre muy activo y cuando llegan momentos en los que no sé, hay que enviar a Nintendo y hay que tener una serie de cosas que tienen que estar para un día porque no depende de mí, depende de Nintendo, ¿no? Pues sí que son más estresantes, pero vaya, yo creo que intentamos ser muy conscientes de esto y de que no... Y de que el trabajo es el trabajo y también hay que descansar, por mucho que sea nuestro proyecto. Sí, pero yo te entiendo. Así es como lo veo. Yo os entiendo a todos, os entiendo, porque soy una persona un poco obsesiva cuando se pone a hacer algo y considera que es importante. Le doy caña y caña y caña y caña el tiempo que haga falta y me gusta verlo acabado y hasta que no duermo, tío. No, me suele pasar, me ha pasado siempre y además cuando alguien se esfuerza en algo mucho y es muy perfeccionista y dices es que esto no me acaba de convencer y tal, es que hasta que no está bien, aunque solo sea eso, dices venga un poquito más y en algún momento ya al final caes muerto, pero estas cosas a mí me han pasado también en lo mío. Es lo que tiene cuando eres una persona, te machacas tú solo y es la gente la que te está obligando a que descanses, es la gente la que te está diciendo, pero para ya de una maldita vez, loco.
Pero sí, os entiendo de verdad, os entiendo. Tengo alguna preguntilla más por ir avanzando un poco más raudo, ¿no? Porque quiero también que querréis que vean el gameplay, ¿no? Un poquito, verme jugar mientras hablamos un poquito y todo eso, supongo, y vais explicando, pues, cómo habéis hecho tal cosa, por qué habéis hecho tal cosa. Anda, mira, esto se nos ocurrió de tal manera. Pero, mira, una pregunta que tiene uno de mis suscriptores, al igual que yo, iba a haceros la misma, estaba esperando precisamente haceros esa pregunta. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en desarrollar el juego? Y luego por ahí pregunta Jesusete91 también. Bueno, este es de jugar, es de frikis, que bueno, es con sarcasmo, ¿eh? No lo piensa. Ya nos lo explicó en su momento, aunque queda claro. ¿Se puede decir cuánto dinero puede costar desarrollar un juego de este tipo? O sea, ¿habéis tenido que invertir algo de vuestro bolsillo? Uf. Mira. A ver, empecemos por la del tiempo, que es más fácil. Bueno, a ver, tampoco es tan fácil, porque claro, MailMall empezó principios de octubre de un curso escolar. En octubre de 2019. En octubre de 2019. Y durante todo ese año escolar fuimos desarrollando un prototipo. Entonces, firmamos el acuerdo con Undercoders. No, perdón, en octubre de 2018. ¿18? ¿18, 19? 18, Sí, octubre de 2018. Bueno, yo las fechas no domino. Ya ni me acuerdo de qué año estamos. Luego, sí, lo de la comida y la cena y todo eso también. Bueno, Bueno, chorraditas nuestras de Discord y tal. Septiembre de 2019 empezamos a trabajar a media jornada con Undercoders. Bueno, trabajar, prácticas de la universidad. Y este año sí que hemos empezado ya full time. Hasta diciembre, enero, que ya teníamos la versión final. O sea que básicamente 2020 ha sido ya un trabajo de fondo, ya de tomárselo en serio, ya proyecto sólido, consolidado. Sí. Y lo otro más o menos era el típico pretexto universitario, pero que también os lo tomasteis en serio porque parece que cogía forma. Hombre, sí, la verdad es que... Cuando eran las prácticas formales eran 4 horas al día. Que luego 4:30, por lo menos, de ahí, es un puta de tal, más los extras que pudiera haber, que bueno, eso más irregular, ¿no? Alguna vez pues sí que tal, pero... tarde, o pero sí, y luego y luego cuando era antes, cuando era un proyecto 100%, simplemente era el proyecto de tercero de carrera, ahí sí que es más complicado contarlo, pero no es en plan la típica cosa de, bueno, pues la semana antes de la entrega tal, sino que había curro. No, hay que ir haciendo, hay que establecerte deadlines internas, en plan, hostia, para esta semana tiene que estar el blocking del nivel, tiene que estar no sé qué. Bueno, pero lo que me voy oliendo ya es que ha habido unas cuantas horitas. Horas le habéis echado. Horas le habéis echado. Le habéis echado unas cuantas. De hecho, creo que como me he encargado yo de la producción, casi puedo intentar resumir esta pregunta y contestar de paso la de cuánto cuesta desarrollar un juego. Porque, bueno, lo hemos hablado alguna vez, que yo creo que MailMole, lo dice septiembre de 2018, me da la sensación de que hace 1000 años. Pero ya hemos hablado que si MailMole hubiera empezado jornada completa, digamos, si ahora empezáramos el proyecto, yo creo que en lugar de los 2 años y medio que me salen cuando saco cuando sumo todo este tiempo, creo que hubiera sido un proyecto de quizá un año. Que eso, si quieres saber cuánto cuesta, si solo piensas en los salarios, pues bueno, calcula, 16 meses por 4 personas, ponte 1.000 euros al mes, 800, da igual, mucho. Te salen fácil más de 100.000 euros. Sí. ¿Cuánto nos ha costado a nosotros? Pues no lo sé. Porque precisamente por cómo ha ido el desarrollo, nosotros no hemos tenido sueldo nunca. Claro, eso también está ahí. Evidentemente, cuando estábamos en la universidad no teníamos sueldo, cuando empezamos las prácticas no teníamos sueldo y precisamente, digamos, nuestra forma de trabajar siempre ha sido, además de que con MailMole nuestra expectativa a nivel de ventas pues siempre era baja, ¿no? Y sobre todo era un proyecto de currículum, pues bueno, nosotros teníamos la suerte de, tenemos un publisher, tenemos la posibilidad de ir en consolas, tenemos unas oficinas que no nos cuestan nada, a nuestro publisher sí que le cuesta dinero, a nosotros no nos cuesta nada, pero realmente beneficios no vamos a ver, si es que vemos cuando, digamos, hasta que salga el juego. Pero si hubiera que decir cuánto puede costar un desarrollo como este, empezando de verdad a jornada completa, yo creo que mínimo 130.000 euros, 150.000 euros, más o menos. Y eso
casi quedándote exclusivamente con los sueldos sin entrar en si tienes que externalizar algunas cosas, como si tienes que hacer una banda sonora. Nosotros no tenemos músicos, ¿no? Por ejemplo, pues todo ese tipo de cosas van sumando. Pero vaya, mucho dinero. Entiendo. A nosotros en lo personal, o sea, lo he dicho, nosotros no cobramos, con lo cual el presupuesto era prácticamente cero, pero sí que había algunos gastos puntuales de los que se encargaba, bueno, da igual, pero de cosas como, por ejemplo, pues el arte del juego, ¿no? Algunas cosillas, el arte de la ilustración con el personaje, traducción, hay como ciertas cosillas que tal. Y si quisieras hacer que no recomendaría para nada, un proyecto trabajando un par de años sin ganar dinero y tal, pues lo gastado, se puede hacer un cálculo general de lo gastado en ese tipo de detalles y sería más o menos asequible. El problema está en aguantar sin comer ese tiempo. Nosotros teníamos la suerte de que bueno, era parte del esto académico, con lo cual pues al final eran créditos de universidad, pues era tal, y ahora mismo también yo estoy con mis padres y creo que todos, pues, en nuestro caso. Bueno, claro, debido a la juventud, a los estudios, a todo el tiempo que podíais haber aprovechado, que podíais estar aprovechando mientras además os formabais, pues claro, es otro rollo. Pero bueno, en cuanto a gasto económico, aunque sean unos pocos miles, pues sí que han caído por ahí, me imagino. Que sean unos Miles poquitos. no diría que llegaría a ser pocos miles. No sé, Ángel, tú lo tienes más tal. Igual cerca Sí, de... pocos miles sí que puede ser. Sí que puede ser, porque hay que sumar muchas cosas. O sea, parece que no, pero ya solo en lo que nos cuestan los servidores en los que tenemos, digamos, el proyecto, el backup del proyecto para que no se pierda nada, la ilustración, la localización y ese tipo de cosillas, sí, pero bueno. Claro, al final nos preguntaban por ahí... Sí, termina, perdona. No, que iba a decir simplemente que tampoco creo que en nuestro caso sea muy relevante porque creo que es difícil extrapolar nuestra experiencia porque depende mucho, ¿no? De lo que quieres hacer. Si quieres, si puedes permitirte no cobrar, si quieres hacer una inversión de dejo mi trabajo y tengo que vivir de ahorros, es muy distinto. Claro. Es complicado. De hecho, muchos desarrolladores tienen su trabajo y en los tiempos libres, horas al día, hacen lo que pueden por sacar un proyecto adelante. Hay gente que lo hace. Claro, pero es complicado. Por aquí nos dicen que número de copia estimado para que pueda ser rentable el proyecto, si podéis decirlo. Pues la gente es muy curiosa, no sé, preguntan cosas pues de ese estilo. No digo que va, no me sale. Yo creo que tenemos la suerte de que podemos hablar de lo que queramos, prácticamente. Sí, pero es que no, o sea, no. Creo que no lo tenemos contado, ¿no? O sea, yo no tengo la cifra en ningún sitio. ¿Qué es ser rentable? Si ser rentable tiene que ser que... Claro, en cuanto a plan de viabilidad, que ya todo gasto se haya quedado en cero y a partir de ahí vengan beneficios. Bueno, bastante, me imagino. Ya, para que os hagáis una idea, por no decirnos y dejarlo ahí. Nosotros cuando entramos, recuerdo, así en aquel momento, pensemos que era cuando entramos en prácticas que el juego iba a ser una cosa pequeñita. Recuerdo septiembre del año pasado. Sí. O sea, septiembre de 2019. 2019. El pasado no hace 2 años ya. Sí. Recuerdo que decíamos que si llegábamos a 2000 copias, ya era la hostia. Lo que pasa es que en aquel momento también era solo Switch y PC. Nos ha cambiado mucho, va a salir de consolas, el juego es mucho más grande. Pero no te sé decir. Yo, sinceramente, lo que más espero, más que vendamos muchas copias, que prefiero, sinceramente, no hacerme ilusión, porque creo que es peor darte una hostia de haberte pasado que de quedarte corto. Yo lo que espero es que la recepción sea buena. O sea, yo cuando estos días, con el festival, leo críticas en prensa, que ha habido algunas, o veo streamings de gente, es que no os podéis imaginar lo que supone. Y ya no solo por la parte de la emoción. De la emoción o de que me sienta realizado con el trabajo que he hecho, sino a nivel de que, digamos, la viabilidad de Talpa Games dependerá en parte también de conseguir financiación para lo siguiente que hagamos, ¿no? Y en ese sentido, seguramente, cuando tengamos que buscar financiación para el siguiente proyecto, no podremos decir, oye, mira, Mail Mole ha vendido 1 millón de copias, pero seguramente sí que será importante poder decir, oye, mira, Mail Mole era un juego pequeño, el presupuesto era limitado, las ventas han sido tal, pero la respuesta del público ha sido muy positiva, ¿no? La respuesta de la crítica ha sido muy positiva. Y para mí, o sea, yo creo que eso es lo más importante que hacer. Hombre, cara a un proyecto del futuro,
y cara a tener que imponer más medios económicos de por medio o a poder hacerlo solvente y poder hacer algo más grande, ¿no? En un futuro, quién sabe. La credibilidad de la desarrolladora, pues tiene mucho que decir. Quiero decir, si ahora algo tiene una visión positiva, en un futuro vais a tener más capacidad de llegar a la gente, porque la poca gente que os conozca os va a hacer propaganda, va a hablar bien de vosotros, todo eso es importante. Se puede empezar de una manera a trompicones y poquito a poco, ¿no? Sin conseguir demasiado, ¿no? Pero siempre se hace un poquito de ruido, es a lo que voy. Y eso también es importante, ¿no? Para seguir trabajando con ilusión. De todas formas, eso, tenéis muchos años por delante, joder, os saco unos cuantos y todavía a mí me queda mucha guerra que dar, por cierto. Entonces vosotros mucha más, evidentemente. Y ya tenéis una buena experiencia, una buena base, una buena formación. Hacéis las cosas, como hay que hacerlas y sois bastante jovencitos. Así que, ¿quién dice dentro de 10 años dónde podéis estar si os esforzáis, ¿no? Yo es como pienso. Al final, creo que es un poco también lo que ha dicho Ángel de encontrar, o sea, la capacidad de convencimiento, O sea, este juego, si tuviéramos que hacer, como se ha comentado en el punto anterior del precio, si tuviéramos que hacer números puros de cuánto hubiera costado esto, si hubiéramos estado estos X años cobrando, cuánto tendríamos que ganar para no haber ido a pérdidas, suponiendo que cobráramos, y encima poder este siguiente proyecto, pues solamente saldría un número de ventas que no vamos a alcanzar. O sea, a ver, bueno, ojalá, pero que no creo que sea tal. Pero el tema está en que el proyecto, lo pasado, lo hemos compensado de sobra con los créditos de la universidad, con lo aprendido, con tal, o sea, con nuestro desarrollo personal, y a futuro, a la cara del siguiente proyecto, es un poco también lo que tú decías, lo que Ángel decía de el apoyo de la gente y poder llegar con más facilidad a la gente y a las empresas, en plan, poder ir a pedir una subvención o a pedir un esto diciendo, oye, tenemos este juego que le hemos hecho siendo solo 4, con un presupuesto casi nulo, tal, y ha tenido esta recepción, ha salido en Switch, ha habido artículo aquí, allá, tal, ha tenido buena recepción. Y digamos, si el juego lo peta y encima tenemos dinero del juego que ya nos permita financiar pues años de desarrollo, perfecto. Pero si no, nuestra esperanza sobre todo es lo que nos abra en ese camino. Y forjarnos ese camino que todavía estamos empezando, porque recordemos que hemos salido de la universidad hace menos de un año, o sea, no sé si llega ya un año. No, menos de un año. No, que va. Claro, es que el tiempo pasa volando. Que al final es nuestro primer año y tal. Muchos de nuestros compañeros están, pues este año igual sacando un máster, están haciendo todavía alguna práctica extendida, tal. Nosotros estamos en una posición realmente buena. O sea, creo por un proyecto que parece que está yendo muy bien. Al final estamos todavía al principio y empezar y estar al principio en esta posición me parece genial. Si el juego vende como para que eso compense económicamente tanto el esfuerzo pasado como el futuro, a tope. Pero aunque nos dé esa visibilidad y ese esto a la gente, ya sería genial. Pues sí, si supierais cuándo acabé yo la universidad. Preguntan por ahí que es que ya hace tiempo que lo pregunto por eso. Ya acabamos con eso. Si queréis nos podemos a jugar un poquito mientras vais contestando esto y ya me vais comentando cosas sobre el juego que vayan pasando. Pero claro, quería más que nada acabar pues un poco todo esto para que luego os pudierais centrar un poco en lo visual, en lo que habéis hecho y en lo que va apareciendo en el juego, porque me parece que lo comentaréis, pues puede ser más interesante a que lo comente yo, ¿no? Como hago siempre en los gameplays. Por eso lo digo. Jugar ese Frikis decía que supone que si tenéis publisher tendréis una deadline, lógicamente, pero que no sabe que si tenéis deadline o no. Entiendo que con deadline te refieres a la fecha, una fecha límite que nos impone en la que se queda el juego, ¿no? Entiendo que vas por ahí. Y en ese sentido, de hecho, joder, es que de verdad que no, yo creo que no podemos agradecer suficiente a Undercodes, que es nuestro publisher, y en concreto a David Jaume-Andreu, que no sé si alguno lo conoceréis, pero es un desarrollador español mítico, ¿vale? Porque él, digamos que apostó por nosotros cuando estábamos en la universidad y prácticamente no, digamos, era difícil confiar en que supiéramos hacer un juego. Y él, a sabiendas de que seguramente la resistencia, digamos, el juego iba a ser lo que iba a ser, porque estábamos empezando y tal, apostó por nosotros y nunca nos ha metido presión para
ni ha habido deadlines ni nada, en un año en el que con el coronavirus y todo, os podéis imaginar que ha habido complicaciones. De hecho, el juego originalmente tenía que haber salido, bueno, nuestra idea inicial, que es verdad que era un poco, no estaba muy clara, pero bueno, era sacarlo el verano pasado. Luego se retrasó a septiembre, eso todo internamente, por suerte nunca dijimos una fecha. Luego se retrasó a septiembre, luego a noviembre, luego a diciembre y al final ha sido marzo. Nunca ha habido presión, nunca ha habido presión. Hombre, incluso... O sea, y esto a nivel anecdótico completamente, pero incluso en algún momento en que estábamos ya cerrando tal, que él mismo dijera, hostia, pues molaría meter tal cosa. En plan, me molaría meter alguna idea tal. Ah, mola, pues, pero bueno, será un mes más de tal. O sea, que en ese sentido ha sido, ya no solo que no nos metiera presión y nos dejara en nuestra bola, sino que él se metía, o sea, está muy involucrado en el desarrollo y no tenía problema. A ver, tampoco nosotros hemos forzado nunca la maquinaria en extremo. O sea, Claro. si hubiéramos intentado colgarnos del esto y estarnos 3 años más, pues yo qué sé, ¿sabes? Pero evidentemente no estamos hablando de cosas extremas raras, aunque me guste sacar siempre esos ejemplos, pero súper bien. O sea, nunca ninguna presión y siempre muy guay. Realmente es que estoy pensando y recuerdo como mucho algún evento que nos ha dicho, hostia, tenéis que tener una demo para este evento. Y Sí, claro, el incluso evento ahí- en tal fecha, Incluso ahí hemos hecho un poco lo que hemos querido. A ver si apurando, sí, no es apuramos fuerte en alguna demo. No, Y pero la relación ha sido... súper Una guay. maravilla persona. Hombre, está bien, de porque empresa. además te vas a los espacios más grandes, ¿no? Ya a las grandes compañías y la presión os podréis imaginar cómo puede llegar a ser. Sí. Horrible. Tiene que ser, pero de cortarse las venas. En algunos publishers tiene que ser jodido. Luego yo creo que incluso en los grandes debe haber casos muy similares al nuestro, porque recuerdo ahora, me ha venido a la cabeza, que en The Constructive, un estudio de Valencia, que igual lo conocéis por el de Red Steel Club o el God Will Be Watching, que son los cracks, han publicado sus juegos con Devolver y recuerdo que hace un año dijeron que tuvieron un momento en el que el equipo estaba mal, porque habían tenido mucha ansiedad con una deadline y demás, tal, y que Devolver no solo les dijo que no pasaba nada, que se retrasaba todo y que se tomaban un mes de vacaciones, sino que les mandó jamón a casa. Es verdad. Madre mía. Lo comentaba el otro día. Cómo mola, ¿eh? Los de Devolver también se portan bastante bien. Devolver Digital. Pon un Devolver Digital en tu vida. Nada, entonces también son bastante buenines esos. Eso está bien, ¿eh? Se agradece. Pues nada, ¿le damos caña? ¿Le damos un poco de caña? ¿Lo voy probando? Adelante, venga. Vamos a darle un poco de cera, ¿no? Ahora vamos a vigilar que la música esté correcta, ¿no? Que no esté muy alta para que no os tape. La bajaré un poquito. Vamos a las opciones. Vamos a bajar un poco el audio, que ahora me parece más importante que se os oiga a vosotros. Pero que bueno, también el jueguecillo, pues oye, que vaya. Vale, yo creo que ahí va bien. Y vamos a darle caña. Vale, voy a empezar un nuevo archivo, que ese es el que probé ayer, para decirte qué tal, y va fino, ¿eh? Mientras estoy leyendo un comentario, Dante pregunta que cuando saquemos en consola saldrá el primer día en consola. Lanzamiento simultáneo en todos lados. O sea, día 1 para todas las plataformas. Estamos pendientes de alguna, pero vale, te podemos confirmar seguro que Switch y PC salen el primer día seguro, y el resto debería. No, pero aquí ya estamos viendo dentro. Vale, tiene un poco de lore, empieza con una premisa al juego, como vais viendo. Creo que podéis leerlo bien. Se corta un pelín por arriba el texto. Creo que falta el texto. Ah, vale. Si queréis, claro, como tengo puesto eso ahí, pero bueno, lo que puedo hacer es recortar un poco ahí. Estas cosas pasan a veces, porque las prisas y tal. Pero bueno, el lore de Milmole tampoco... La historia la podemos resumir rápido. Molty está de vacaciones. Claro, tengo la otra capa encima. Está pasando ahí perfecto, descansando, y de repente le llega una carta de su primo que le dice que algo ha pasado en Carrollland, el mundo del juego, y ahora seguiremos viendo. Sí, casi mejor quito el header y ya está, no hay ningún problema de momento, para que se vea bien, porque es que he hecho, a ver, las dos capas de una manera extraña, porque yo pensé que tenía una captura y no captura del juego, y me sale doble captura del juego, pero bueno, yo creo que tampoco va a estar mal. Ahí, vale. Decisiones técnicas, si preguntan. Yo creo que se ve bien. ¿Cuánto delay hay con el esto? Pues yo lo tengo en latencia baja. Debería ir rápido, pero vamos, YouTube a veces va como va. Unos segundos, vaya.
No estaba yo en directo, además. Estaba como entre no sé cuántos segundos de edad, pero no salía en rojo. Si me permitís un momento, chicos, y os pido disculpas. Vamos a ver, porque claro, yo lo que había utilizado para hacer la miniatura y todo eso, claro, había sido. ¿Os molesta? ¿Lo veis bien, muchachos? ¿Se ve bien? Yo lo veo ¿Que vaya bien. así un poco a doble capa? Un toque interesante, sí. Decía Jesusete que le bajas un poco el volumen al juego. Que Vale. yo no lo estoy oyendo ahora. Pero no os molesto, ¿no? Porque si no cambio la capa, pongo otra cosa. No hay ningún problema. Doble main mole siempre es bueno, tío. Lo acabo de leer. Luismi, El doble de la mejor bueno. persona, la verdad. Miembro Vale, de nuestra perfecto. comunidad, un crack. Yo lo que no quiero es que sea molesto, por eso pregunto siempre. Vale, yo creo que el audio del juego entonces ahí estará bien. Vale, pues venga, comenzamos. Aquí saltamos. Mira qué majo, ¿eh? Correte. Y es verdad que nosotros cuando vemos el juego, lo vemos por un delay. Claro, ¿qué está pensando ahora? ¿Qué dice? Ah, ahora saltamos. Y en el directo está saltando ahora. Sí, eso es un poquitín tal, pero bueno, creo que para comentar en general Sí. está Sí, está. suficiente. Por cierto, jugadores de frikis, pregunta si nos han pedido derechos del juego. No, los derechos son nuestros. Digamos, toda la propiedad intelectual, de main mole, de tal, pero todo eso, la... Que por cierto, os iba a preguntar yo una cosa. ¿Esto lo habéis sacado un poco de inspiración a Crash Bandicoot, por ejemplo? Sí, o sea, Sí, me dijisteis, ¿no? bueno, momento yo. La principal inspiración es Mario, sobre todo el Mario 3D World, que esto hoy sale en Switch, pero hay niveles en concreto, bueno, más allá de que Crash Bandicoot evidentemente también es una referencia, hay algún nivel que se inspira mucho en Crash Bandicoot. Es que me recuerda, por eso digo, la inspiración Sí, está sí, por sí. ahí. ¿Algo de Spyro the Dragon puede ser también? ¿Un poquito? Sí. De hecho, también hay algún nivel que tiene esta demo que tiene un rollo más Spyro the Dragon. Que yo recuerdo a una amiga que es muy fan. Y lo estaba jugando y dice, ostras, este nivel me recuerda mucho al Spyro, no sé qué. Y en plan, hostia, pues. Es que está guay recuerda. esto, ¿no? Que Recuerda por la comparen. paleta de colores, la parte de las montañitas. Sí. En el estudio, como podéis imaginar, somos súper fans de los juegos de plataformas y ahí cuando digamos, sobre todo Albert y Roger es el otro diseñador que hoy no puede estar por aquí. Pero digamos, a la hora de diseñar, evidentemente, esas inspiraciones y lo que has jugado en tu infancia y tal, pues, se nota, ¿no? Y son Siempre una marca un barbaridad, poco, ¿no? son- Esas... claro. Claro. Sí, hay niveles que son inspiraciones claras, digamos. Son referencias que si has jugado el juego ves que es una referencia, pero luego en general, pues lo que tú dices, ¿no? La paleta, se nota que hay algo de estilo por ahí, ¿no? Y eso es casi más el subconsciente, ¿no? De tener ahí. Claro. Y Al lo que final, come... más allá de las cosas más literales, en general hay un este subconsciente que es imposible, o sea, pues imaginarte cosas que no tengan unas similitudes con tal. Y luego también muchas veces cuando hablábamos de cosas buscamos cómo lo hace tal, cómo lo hace Pascual. Y pues bueno, ahí quieras o no, hostia, cómo hace el... Originalmente, hace mucho, el hub era súper Mario Odyssey, en plan, con un corazón grande en medio. Es que es con un número imposible no fijarse en esas cosas cuando las has vivido y son experiencias tuyas. Mira, por ejemplo, el pulsador. Es muy Super Mario. Sí. Y este nivel tiene bastante rollo el primer nivel del 3D World, ahí como con Zonas amplias para que andes, para que tú sumes al personaje. Pero lo bueno es que le dais vuestro toque, que lo hace diferente a lo demás, pero tiene influencias claras, como... Es que todo el mundo que lee libros, a la hora de escribir, tendrá influencias. Todo el mundo que gusta de los videojuegos, a la hora de jugar, tiene influencias. Y las influencias siempre te van a tirar, porque al fin y al cabo... Todo lo que te influye, todo lo que te gusta, va a hacer que quieras también reflejar parte de tu trabajo en él, evidentemente. De hecho, a nivel de influencia general, recuerdo que el concepto inicial del juego era sumar un poco Mario a Splatoon, y de ahí que
combina, digamos, el plataformeo de Mario con el rollo de debajo de tierra, que estaba mucho en Estados Unidos, por eso el personaje es un topo. Y en este nivel en concreto, recuerdo, como comentaba Nieves, Albert, haber buscado los primeros niveles de muchos juegos, sobre todo de Mario 3D World, porque el primer nivel es de los más importantes, porque por un lado quieres que el jugador aprenda a jugar y que no se frustre porque un reto es muy difícil, pero también quieres que empiece a ver las posibilidades del juego, ¿no? Tiene curva de aprendizaje, luego más adelante. Exacto, ¿no? Pues el primer coleccionable que has visto por aquí... Sí, que lo llamé manzana, disculpadme, sé que es un rábano ahora. Y... Los pobres rábanos les han llamado de tantas formas a lo largo de todas las demos y veces que los hemos enseñado. Sí, ya me lo dijo aquí el colega. Que si remolachas, que si nabos, que si manzanas... Espera, hay una carta, si la cojo... Vale, de momento no. Vale, punto de control. Bien. Es verdad. Otra curiosidad al tal, igual es un poco más concreta, pero creo que es interesante. Es que aproximadamente lo que es el diseño de los niveles en general, el concepto, más o menos son 50-50 entre Roger, el que no está, y yo. Y este nivel, por ejemplo, lo diseñó Roger, y Roger, una cosa que está súper bien, y bueno, al menos es mi opinión, son jugar con niveles que tengan elementos que sea interesante moverte por ellos, más allá de bits en sí. Y este nivel, si te fijas, pues tiene alguna especie de pseudo bit, y esto se podría decir que es una especie de bit o de pequeña desafío, entre comillas, muy sencillo, porque es un primer nivel, pero es un nivel que prácticamente todos son formas, que mola moverte por él. Exacto. Solamente porque está conectado. Estás haciendo un poco a ello. Él hace súper bien eso, se me cuesta un poco más, igual mis niveles se notan un poquitín más directos, con desafío. ¿Hijoputescos también? También, ¿O solo directos? Algunos de los infame nivel, que es el último de este mundo, odiado por toda la gente que se quiso sacar el oro. La comunidad de speedrunners odia el último nivel de este mundo. ¿Sí? Creo que está Rubén escuchándonos por aquí. ¿Cuántos son? ¿Son 4 o 5 niveles? 4 niveles por mundo. En todo el mundo. Cada mundo tiene 4 niveles, y cuando completas un mundo completo, un mundo entero, desbloqueas la carrera de ese mundo. Okay. Básicamente es como un reto de velocidad con los topos robots. Que preguntarán mis suscriptores que por qué no hice un probando indies de esto, pero ya lo estamos haciendo aquí en directo con los desarrolladores. Casi mejor, ¿no? Y bueno, eso. Y por entrar un poco en detalle, nuestra idea con Mainmall era que cada mundo tuviera como una serie de mecánicas definitorias del mundo, ¿no? Y únicas. Y que en cada nivel se exploraran un poco de una manera distinta. Estos primeros niveles, es verdad que te tienen que enseñar a jugar, tienen muchos elementos que sí que son comunes a todo el juego, como los botones, las cajas, ¿no? Que enseñamos que con los botones puedes subir plataformas, con las cajas puedes conseguir más zanahorias y demás. Pero luego intentábamos que cada mundo tuviera su elemento diferencial. Este mundo está centrado en las plataformas que se mueven estándar, cualquier juego de este estilo de jugado, pero luego pues el mundo de la nieve se centra en unas plataformas que cuando saltas se activan unas y se desactivan otras. Todo ese mundo va elaborando sobre ese concepto, intentando darle con muchas vueltas y explorarlo. Y una vez se acaba el mundo, dejamos eso ya y pasamos a una cosa. 180 había, ¿no? Estoy en modo rata, a lo tranqui, jugando de chill ahí. Y claro, digo, pues, voy a intentar pillar las cositas mientras. No recuerdo cuántas zanahorias había en ese nivel. Las zanahorias no son un número, aunque es algo como que se ha ido debatiendo y ha ido fluctuando un poco a lo largo del proyecto, no tienen un número, digamos, pensado para que sean un número redondo y que tú tengas que conseguir esas X y no se puede ir más. Como por ejemplo, todo el morir de PS5, que no te va a morir, pero PS5, puede llegar a ser el caso de que tú cojas todas las zanahorias de nivel, pero aún así no consigas X, sino consigas X menos 5, menos 10 o menos 15. Entonces, como está un poco eso, el número de zanahorias es bastante arbitrario, porque tampoco tienen, no son, o sea, son más como la moneda del Odyssey, en el que, pues bueno, pues tú consigues monedas, pero bueno, las consigues eso para comprar objetos, más que pues un coleccionable que hay X concretos como... Ok. Os iba a decir algo, pero se me ha ido. Mientras estaba jugando y tal, se me ha ido un poco la pelota. Porque os iba a comentar alguna cosilla, pero bueno, ya si me acuerdo, pues os voy diciendo. De todas formas, la gente, pues ahí está. Bueno, creo que lo están disfrutando. Estoy leyendo comentarios. Veo por aquí a gente de nuestra comunidad. Efectivamente hay uno que comenta
el último nivel de este mundo es muy difícil. Cuidado con Yeti Ridge, ¿no? Yeti Ridge es no, el bueno. nivel de nieve que mencionaba ahora también. Ese también es obra mía. Sí, si veis un nivel que parece que es complicado, seguramente no es solver. Vamos a ver. Yo tenía como una especie de cosa mía, que era cuando estabas en un nivel y notaba que estaba complicando mucho, había una voz instintiva mía que me susurraba dificultad extrema. Entonces, toca parar y refrescar. El alma de Dark. Sí, no sé, había una especie de... Este nivel mola, ¿eh? Sí. Es rápido, directo. Sí, ya digo que en este mundo presentamos un poco mecánicas que aparecerán a lo largo del juego. Estos niveles de velocidad hay unos cuantos en distintos mundos y cada vez que aparecen añaden un elemento distinto. Y aquí nos gustaba un poco la idea de que ya desde el segundo nivel te cambiara totalmente la forma de jugar, ¿no? Haces el primer nivel, que es más de exploración, más tranquilo y tal, y de repente llegas aquí y no te das cuenta y estás viendo toda velocidad y tienes como que adaptarte rápido. Mira. Pero originalmente nuestra idea es que cada mundo tuviera una especie de los que nombramos al principio, como un nivel que fuera un poco distinto, ¿no? Y este era el de la granja. Pero la idea quedó tan chula que realmente trascendió y creo que es la única que, por ejemplo, hay otro que es que tiene un rulo que te persigue y no sé cuánto, hay una serie de ideas, ¿no? Pero esta creo que es la que mejor quedó. En general a casi todo el mundo le gusta bastante. Está chula, está chula. Y se ha adaptado a otros niveles, a otros mundos. Y la pregunta de Sebechenko es la pregunta que tenía yo, perdonad que os corte. Claro, porque es eso. Es como un juego, bueno, y algo que iba a decir, es como un juego más familiar, más como para niños también, pero luego muy disfrutable para adultos y además muy para speedrunners, que se comentó en su momento. Porque se puede intentar hacer récord y todo eso, jugar de tranqui e intentar cogerlo todo. Y creo que... No sé si estoy spoileando mucho, pero es que me da la sensación de que habrá gente que se sorprenderá con cuán difícil se va volviendo. No, evidentemente no es el caso de los juegos de plataforma y la curva de dificultad está ya. Espérate a ver que igual me veis sufrir. No. En esta demo yo creo que es todo muy asequible. Pero creo que muchas veces nos dicen, no, es un juego para niños, ¿no? Como con un miedo a ver si sea demasiado fácil. Y yo creo que hay gente que en los últimos niveles encontrará, ya no solo por la parte del speedrun, que es fundamental para nosotros, ya lo hemos comentado, sino porque, bueno, hay sorpresas. Pero la pregunta de Sebechenko, perdón, que estaba leyendo ahora el nick, sobre si lo puede jugar un niño. La ventaja que tiene el mole, comparado con otros juegos, y bueno, es algo que nos inspiramos también en Mario 3D World, es que para empezar no necesitas controlar la cámara es fija, lo que ya le daría muchas facilidades al niño si quiere jugar, o sea, solo tiene que concentrarse en mover al topo, saltar y tal. Y además, tal como hemos planteado la progresión, tiene la ventaja de que si se atasca en un nivel, normalmente ¿veis? Va finísimo. Disponibles. Va finísimo, es que va finísimo. Me hace caso cuando me da la gana. Se vuelve loco, salta mucho, salta poco, lo que yo quiera. Es que es eso, las mecánicas son geniales. Va de lujo. Sí. Muchas gracias. Y lo que decía Óscar, por un lado está lo de que muchas veces si un nivel se te atasca, puedes probar otro. Y por otro lado también hemos introducido, a partir de cierto punto, cuando los niveles se van complicando, la posibilidad de comprar vidas extra para decir, mira, este nivel se me está complicando, estoy muriendo muchas veces, voy a comprar las vidas extra. En el caso de mis moles son los corazones que veis arriba a la derecha, que en este primer mundo no los puedes perder porque solo puedes morirte por caída, digamos, pero cuando ya sí que empiezan a aparecer pinchos y cosas por el estilo, hemos intentado... Bien, eso me gusta. Sí. De hecho, un pequeño matiz, perdón, sobre lo de poder elegir niveles. Ya no solo es que puedas elegirlo, el tema es que hay un sistema, la progresión se mide no por completar mundos, sino por unas powers que se llaman, que es una especie de que con lo cual si tú no tienes que pasarte necesariamente todo, es como un poco como de hecho en ese sentido lo Odyssey, no tienes que pasar de todos los niveles. Si tú te pasas los 3 primeros de un mundo y luego te pasas la carrera tal, tú vas consiguiendo las powers para poder ir avanzando en los siguientes mundos y no tienes que pasar de todos los niveles para pasarte necesariamente el juego, lo cual es una ventaja para si se atasca a un nivel concreto, pues un chavalín o alguien con menos experiencia, es una buena forma de llegar al final sin tener que hacer el 100% o un nivel que les resulte especialmente difícil. A la gente le está gustando, ¿eh?
Yo solo digo eso. Alguien comenta, o Disney, tengo ganas de ver los niveles de especial. Yo también tengo ganas de verlos. Sí, tengo que decir que lo compraba porque a los hijos les gustaría. Yo, a ver, claro, sí que es verdad que no hemos tenido deseos del juego completo con niños, realmente. Pero sí que en alguna feria y tal, sí que ha habido niños que han probado y en general han podido disfrutarlo bastante bien, de hecho sorprendentemente bien, incluso mejor que gente de un espectro de edad más similar al nuestro. Claro, es que si busquéis gente que tenga niños y tal, en ese canal las vais a encontrar porque la media de edad son 30 y pico años. Somos unos yogurines aquí. Efectivamente, en las ferias, ahora es verdad que con todo el coronavirus hace mucho que no podemos llevar el juego a ferias, pero a veces hemos visto ver a niños. Yo estuve con el hijo de mi primo que lo estuve probando y me sorprendió hasta qué punto. Supongo que por todo lo de estar acostumbrado ya a tablets y todo el estilo, pero que se adaptan mejor que adultos que nunca han jugado videojuegos. Yo cuando era niño jugaba mejor que ahora. No sé cómo lo hacía, pero era un puto crack. Ahora con la edad ya uno va para abajo, macho. Yo también he perdido la paciencia. También, cierto. Lo de la paciencia es importante. Yo soy una persona sin paciencia, mis suscriptores lo saben. En juegos de paciencia siempre al final me pasa lo mismo. Eso que estás un rato mirando un puzzle y dices, ya me he cansado del puzzle. No, pero ya no es puzzles, yo no sé. Eres un niño, es la cuestión de que a veces ponerme a rear o algo y digo, ya quiero atizar. Claro. Cuando te hostia, ¿por dónde tengo que ir ahora? No sé qué. Y si era pequeño podía pasarme horas solo buscando, vale, ¿cuál es el camino? ¿Y qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Y yo ahora, vale, recto, conciso, grano. Para ver, ¿por dónde voy? Y no te digo más antes, cuando nosotros éramos pequeños, ya te digo que teníamos 4 cosas, era lo que había 4 juegos, compartías con amigos o no, y te podías pasar jugando ese juego lo que hiciera falta. Claro, lo que dicen mucha gente, ¿no? Lo de que tenías 2 juegos al año, el de Navidad y el de tu cumpleaños. Y calla, o uno. Y te aguantabas. Lo único bueno, el videoclub. Los alquileres el sábado, muchas veces, claro. Para poder, pues, apagar un poco la llama del vicio y todo eso. Porque, claro, igual un juego ya lo tenías muy quemado. Y por 100 pesetillas, cuando manejábamos pesetas, pues, te arreglabas para tener un fin de semana de alquiler. Estoy leyendo que Jugadores de Frikis dice: los niños siempre suelen jugar más fácilmente juegos 2D, precisamente por no usar el stick de la cámara. Pues sí, de ahí vino la idea de que en Maimole las cámaras, digamos, se vayan adaptando al nivel solas sin que tengas que moverlo para evitar precisamente esa adaptación al 3D. Los chiquitos tienen paciencia. Aunque depende, ¿eh? Porque ahora ya la cosa ha cambiado. Como tienen de todo, en algunas familias yo creo que el niño ya 10 minutos y patada al mando. Es que depende. Depende. También ahora hay más oportunidades, ¿no? De si me canso de una cosa me voy a otro juego. Claro, es que es eso. Yo de pequeño, o sea, no pequeño, pero de igual adolescente temprano, sí que era un poco impaciente. Y es algo que creo que he mejorado. Pero era muy de, bueno, pues un ratito al juego, tal, ¿no? Y si me cansaba un poco, pues otra cosa. Yo empeoraba, ¿eh? Creo que es algo que ahora mismo que hay aún más facilidades para pues no, ahora, porque si el iPad tienes el videojuego gratis tal, que creo que es algo que igual es más así, pero tampoco tengo idea, la verdad. Mira, ¿Cómo se os ocurrió lo del Alien? Bueno, esto yo lo vi en el canal de Alex y eran como piratas, ¿no? Como los piratas somalíes, pero en plan nave espacial. Sí, es una tortuga pirata, Puka, que además... es verdad que hay jefe. El guión de esta parte lo estuvo ahí revisando Rudel, el compañero que no está, y le metió ahí un lore bastante gracioso. Pero mira, esta es una de las ideas que lo que comentábamos antes de que vino de nuestro público. Nosotros cuando estábamos haciendo el juego, pues los bosses, os podéis imaginar que es lo más difícil de hacer en un juego, porque ya no solo por la programación del propio boss, sino porque tienes que generar aquí un evento, ¿no? El momento en el que llega la nave y todo esto. Entonces, en principio lo teníamos descartado. Un día y después dije,
juego tal. Y estuvimos ahí dándole unas cuantas vueltas y contar, bueno, esto seguro que no haga el desarrollo, pero bueno, lo estuvimos mirando y dijimos, hacer el juego mejor, ¿no? Y nosotros teníamos muchas ideas para estos bosses. Y de ahí surgió un poco. Este primer boss, de veras, es... Para ir tienes que subir... Bueno, claro, yo estoy viendo el pasado. Vale, ¿para dónde voy? No le podía apagar con con la derecha de arriba. Donde está, desde donde te llamaba del juego. Alcalde, sí, a la casita que hay a la derecha del todo. O sea, a la derecha me habéis dicho, ¿no? Sí. Pues eso, que este primer combate es sencillito, pero va complicando y hay sorpresas. Es que yo me quería lanzar por aquí, pero me ponía a hablar el paisano. Tenía un personal del alcalde porque... Tienes que subir a la parte de arriba de todo. Sí, lo sé, claro. Pensé que ya me tocaba. Pensé que ya podía. ¿Ves esa rampita a la derecha? No, derecha. No. A ver, es que creo que no estamos viendo nosotros. Claro, es que vamos tarde. Espera, que me quedo quieto. Siguiendo el camino donde estás ahora acá quieto, hay una rampita. Aquí para arriba, ¿no? De salientes. Vale, ¿dónde? Sí, lo acabo de ver. Hay que joderse, qué ciego estoy. Vosotros lo estáis viendo bastante más adelantado que yo. Albert lo está viendo bastante más adelantado que yo también. Sí, igual, mirad el directo y lo tenéis en rojo en tal. Yo lo he dado antes a actualizar, que lo tenía Ahora que lo tengo. Yo en teoría voy en directo. No sé. Mientras vas yendo a la nave, toda esta idea de la ciudad esta, la inspiración fue sobre todo en Mario Galaxy, que nos gustaba mucho cómo integraba en una pequeña ciudad, digamos, todos los niveles y aprovechaba para meter personajes dentro de historia. Y lo de las estrellitas, los cañones y tal. Exacto, sí. Y pensamos que eso, ¿no? Que tener una ciudad central en la que también meter los personajes, la tienda, las carreras contra los megapocos que comentábamos antes, pues que le da un poco más de vida que simplemente fuera un menú, ¿no? En el que seleccionas nivel. De hecho, en el esto original, en el hub original, cuando era todo un proyecto de universidad, tenía un hub, pero era literalmente una trifurcación donde había pues 3 islitas, cada una con un nivel. Y ya sabía los cañones mucho más putre. La tortuga pirata más cruel de los 7 mares. Encarde. A ver que no me calentará. No debería. Yo creo que... Pero no debería. Puede ser, sí. Confiamos en ti. Mucha confianza tenéis. Está bien porque te estamos dando ánimo, pero no sabemos... ¡Hala, me han dado! Pero si no he saltado. ¡Hala! Hostia, que se me ha ido el dedo. Se te dan pistas enterrados, son balas... Los bichos se arrastran por el suelo. Van a ras. No me he dado cuenta. Ah, vale. Ya lo estaba viendo. Vale, pues entonces lo que tengo que hacer es saltarlo. Sí. Estoy tonto. Claro que va. ¡Hala, fuera! Y tengo que hacer que desaparezcan cuanto antes. ¿Te pega esos latigazos ahí? Ya. A medida que se va dando botones, dispara más balas seguidas. Si dispara una, luego dispara balas de dos. Vale. A ver. Ostras. Ahora cuando completes este boss en la demo, para digamos, aprovechar para enseñar lo máximo, porque en el festival tenemos de Steam, es importante enseñar mucho en poco tiempo, ¿no? Porque la gente quiere todo el tiempo. Sí. Añadimos el siguiente cañón, en lugar de ponerte los niveles normales que deberían haber, hemos hecho como una selección de distintos mundos. Hay un mundo del pantano, un mundo de la nieve, lo que es un templo, y así puedes ver, digamos, situaciones distintas. Cada mundo es diferente. Exacto. ¿Qué dicen por ahí? Me refiero, ¿no ganas, por ejemplo, habilidades? Preguntan por allí. No, sobre todo para mí están las mecánicas básicas del topo, pues el salto pequeño, salto grande, luego tienes un dash, que es con el que puedes ir más rápido y hacer más speedrun. Pero en lugar de ir por la línea del Mario, de ir dándote como ítems que cambian la forma de jugar, hemos ido variando más los propios niveles. Digamos que cada mundo y cada nivel tiene un reto distinto, pero las mecánicas en sí del personaje son las mismas. Quitando excepciones como
niveles de velocidad, por ejemplo, los que sí que los turnos van muy rápido, pero en general se mantiene. Ganas la habilidad de cambiarte a superhéroe, que es probablemente la mejor mecánica del juego. La Tortuga Ninja versus el Topo, dice Florida Mortal. La Tortuga Ninja versus Topo, dicen por ahí. ¿Me meto aquí en este? ¿Le damos caña aquí? Castillo de arena. Sí. A ver qué En tal. algún momento original planteamos que si hubiera 4 bosses fueran cada uno con un color de Tortuga Ninja, pero... El lore... Las Tortugas Ninja nos podría haber dado problemas de copia. Sí. Sí, además la cosa con lo del copyright Hay que tener cuidado. está jodida, ¿eh? Por los comentarios ya se nota que hay haters de Miles, el personaje del primo de Molty, porque cuando llegas bueno, cuando te llama te dice que tiene una lesión, pero luego se le ve saltando y entonces en nuestros seguidores le odian un poco porque parece que está inventado. Se ha formado un lore en nuestra comunidad de que es un mentiroso, de que todos le odian. Oye, No, le odian eso es bueno. Os voy a No, preguntar le una odian cosa. bien, ¿Por qué bien. estos cocos con esa palmera? ¿Va para mentes calenturientas como yo o ha sido una ¡Oh, coincidencia? no! ¡Oh, Dios! Creo que nadie nunca lo había dicho. No fue intencionado, pero mira, hoy estaba jugando el Mario 3D World en la Switch y hay un punto que se ha hecho un meme también en Twitter en el que también hay una zona que parece claramente... Que dices, oh, qué tierno, y tu niño jugando y tú viendo ahí otra cosa. Yo te digo que no fue nuestra intención. Hombre, me imagino. Pero yo que sé, vi pero eso. Hay desarrolladores que lo hacen, ¿eh? Pueden Ya. Carlos Coronado. Carlos Llamar la Coronado, atención es bueno. Tomate, tal vez. Fue un día que Ángel estaba graciosíate montando niveles. De hecho, si te lo digo vas a intentarlo vas a morir, pero si haces el salto más extremo que puedes llegar a hacer, puedes llegar a esa barca de ahí desde arriba y saltarte medio nivel. Sin tener que... Ah, ok, claro. Hombre, Sí. Los speedrunners fliparíais de las disculpas que hacen, ¿no? En las demos siempre hacemos como torneos de speedrun, con recompensas en el servidor y demás. Y a veces ves rutas que no... Hay algunas que las vemos venir, porque ya te hemos diseñado temas en cuenta, pero hay ¡Hala! otras... me he caído. El récord final. de este nivel, te lo estoy mirando, pero me suena que eran 27, no, 17 segundos o 18. ¿En serio? Sí. Sí. Luego si queréis, no sé si podemos pasar algún enlace o algo, pero aquí cuando te hacen explicar jugar para eso. Bueno, claro, yo me lo estoy haciendo la primera vez, quiero disfrutarlo tranquilamente, pero 17 segundos me parecen pocos. Sí, es que juegan mejor, mucho mejor que nosotros, ¿eh? Anda, no mintáis. Yo tuve una tarde entera para intentar replicar una run de un speedrunner en un nivel, en el nivel no de te nieve. puedes imaginar, ¿eh? Es demencial. Sí. Pero en parte es guay, ¿eh? Ver cómo hay gente que intenta ir, ¿no? Aprovechar las mecánicas al máximo, romper los niveles. Entonces ya planteamos con las medidas pensadas para, vale, esto se puede hacer con un salto largo, esto se puede hacer tal, y aún así nos sorprenden encontrando huecos Sí, aún chis, más. truquillos, pequeñas trampas que no pensabais ni os imaginabais que ningún humano pudiera llegar a hacer. Pero para eso están, para romperos el juego. Los humanos Para la demo anterior había un nivel que requería pillar 5 llaves para poder desbloquear el final. Pues uno de nuestros speedrunners cogió, empezó a jugar y consiguió pasarse el nivel sin haber cogido ni una sola llave. encontró un árbol con una colisión. Y saltó por encima y a correr. Sí, saltó el muro Yo y... soy el típico que Pero acaba no, haciendo no. cosas raras en los juegos muchas veces. Lo que pasa que es que al final los dejo atascados. Y mira que testeamos, ¿eh? Intentamos buscar los mejores, pero... Ya, pero es que hay cosas que no te puedes imaginar. Te lo aseguro. No. Vamos. Uy, me he equivocado de botón. Pues ha dado un chapuzón, el bicho. Bueno, está limpio. Por aquí comentan, ahora no puedo evitar ver eso con los cocos más palmeras, de la referencia de antes. A partir de ahora ya no va a ser lo mismo. Ya. Lo siento.
enviando un mensaje a Nintendo, oye, por favor, no una actualización de la Switch. Muy importante. No te lo puedes creer. Nos hemos No, copiado. Pero 3 megas de actualización solo. Sí, sí, es que es muy importante. Maloney, eres un mente sucia, ojo, ¿Eh? Que te han dicho que eres un mente sucia, de Benchenko. Bueno, soy de los que tienen la mente más limpia, de unos cuantos que conozco por ahí, así que sin problema. No lo digo por Sevenchenko, pero sí lo... Cada uno sabe. No va por ti, Sevenchenko. Pero hay otros que son bastante peores que yo. Bueno, tenemos aquí uno, Calaca. ¿Cómo es Calaca? ¿Dónde anda Calaca ahora? Está más caliente que un radiador. No, pues divertido este nivel y ya veo que es un poco más complejo y está bien, está bien. Sí, ya verás que creo que el siguiente te gustará. El siguiente. El de... ¿Cómo se llama? El del templo, vaya. ¿Puedo hacerme el último del anterior mundo? Sí, claro. Claro, sí. Y ese era el jodido, ese era el difícil, ¿no? Bueno, de los que tienes en el segundo cañón que vas ahora, yo creo que todos son un poco más complicados. Son algo más complicados que aquel. Sí, o por el estilo. Vale, ese como me dijeron, cuidado con el último nivel del primer mundo. Yo ¿Y creo que eso? todos los que te quedan, yo creo que son ya... Vale, pues venga, vamos a hacer ese último. Es que me suscita mucha curiosidad, ¿eh? ¿Puedo romper esto? ¡Coño! Mira que sí, no. Vale, pienso que muy tarde. Son de metal. Ah, no, esta caja es metálica. No. No sabe el peso de un topo romper la madera, pero metal. Claro. Antes debes completar una región activando las 4 estaciones de energía para demostrar que mereces mi tiempo. Pues a la llanura. Tengo que ir a la llanura. Y ya está. ¿Cuántos niveles tenéis para la demo? En la demo hay 8 niveles, más las 2 carreras que estabas ahora hablando con el personaje este. Y luego hay un nivel secreto que se puede acceder haciendo O sea, un 11. con la tienda. Ok. Pero bueno, igual no da tiempo a todo. Bueno, pero para un ratito de disfrute da, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho nos han dicho, cuando vimos streaming y tal, todo el mundo comentaba que era una demo bastante larga. Oye, el juego es todavía más largo. Me cuesta mucho decir cuánto dura, porque yo quizá hubiera pensado que estaban las 5 horitas, igual, eran más rápidos y esperadas, pero luego viendo a mi hermano es muy jugón, pasado los datos, hay nivel, vaya, que si quieres de sacarse el tiempo que tal, no sé cuántas horas le echó, pero tú echas fácilmente más de 15 y 16 horas. Así que no sé decir cuánto dura, pero hay contenido. Bueno, hay un chaval aquí en el chat que le ha echado 15 horas a cada demo, quiero decir. 15 o 30. ¿30 cada demo fue? ¿30? ¡Ostras! Sí, pero porque se sacaba... ¿De dónde sacas el tiempo, muchacho? Se sacaba todas las medallas de oro, se juntaba todos los trajes, un crack. Y luego cuando terminaba todavía nos ayudaba a testear un poco los niveles. He encontrado un error aquí. Si no, te reportaba todos los bugs, te daba Hombre, todo el normal, feedback. con 30 horas algo encontraría. Hombre, lo van a encontrar bugs, ¿sabes? A ver. Una demo generosa, dice. La de veces que me ha dicho mi madre, el niño cómete la zanahoria que es bueno para la vista. Pues, Pero será las zanahorias, ¿no? Lo otro suena un poco mal. Con perdón, ¿eh? Jesusete, tío. El sonido de comer la zanahoria, ese clack, es Crank. generalmente yo comiéndome la zanahoria en un audio ¿Es de... verdad? Ese fue un audio que me envió Albert por ¿Ah, sí? Telegram, mordiendo una zanahoria de verdad. Y luego, evidentemente, está editado, hay un sonidito por detrás. Sí, suena un Como poco que- más cartoon, ¿no? Pero que sí, que sí. Exacto, sí, que metimos como una monedita por detrás, pero digamos lo principal es realmente ¿Ves? la persona mordiendo una zanahoria. Estas chorradas, no sé a mi comunidad, pero esas chorradas, esas anécdotas son las que a mí me mola saber. Sí, muy guay. Bueno, y de hecho tienes aquí que te puedo hacer el audio en directo al doblador de David More. Albert es el que ha hecho las voces ¡Y! de todo esto lo hace. De hecho, las voces originales también eran audios de Telegram para que veas el presupuesto con el que nos manejábamos. Claro, también grabadas Pero y todo tal. al final muy profesional, como dicen en Airbag. Recuerdo que se lo comenté una vez a un amigo que estudia sonido y se echó las manos a la cabeza. En plan, ¿pero qué hacéis? Grabándolo con audios de Telegram. Ya le quitamos el ruido, hombre. La hostia. Estaba todo dominado.
No, bueno, pero al final tú tienes que coger las herramientas que tienes disponibles y mirar a ver si puedes. Y te va bien, pues perfecto. Sé lo que se ríe de mis caídas y tal, pero solo he muerto 2 veces por unos errores absurdos y estoy al chat más que al juego. Luego soy tan malo, ¿eh? No, este nivel, más que ser la dificultad per se de sus desafíos, que tiene muchos seguidos. Entonces, al final, por estadística, es posible que la líes a algún punto. Sí, en general, la gente a la que más le frustra este nivel es la gente que intenta sacarse la medalla de oro, porque si quieres ir rápido, es verdad que este nivel se complica rápido. Sobre todo esta parte del final en la que si te caes tienes que repetir. Claro, y ya repites el nivel porque no te da tiempo. Y diseñar este nivel, admito que si yo fuera un usuario de Mail Mode no me sacaría el oro de siempre. Yo creo que y de hecho, el oro está más generoso que en la demo anterior. En la primera demo el oro era 1 minuto 15 y lo hemos subido a 1 minuto 25. Bueno, ya pero... no en algún momento fueron 50 segundos o así. No sé. Es bastante tiempo, porque yo me lo he tomado con mucha calma. Vale, del oro a la plata hay distancia, porque hay bastante distancia, pero bueno, sí se puede hacer un poco corriendo. Está ajustado, yo creo que está bastante ajustado ahora. Pero seguro que hay algún desgraciado ya, ¿no? Que le sobra tiempo. Hombre, Mira, te consulto el récord de este nivel. Sí, yo diría que el récord de este nivel son 48 segundos. Ah, bien. Y el oro son 1.25, o sea, le sobraba 49 segundos. 49, sí. O sea, qué desgraciado. En la mitad del tiempo de lo necesario. Pregunta por aquí Luismi, que quién es el ay de cuando muere Molti. También nuestro amigo Alberto aquí. Claro, el segundo, el que está a mi lado. De hecho, recuerdo que al principio el ay no nos convencía mucho. Es un poco raro, ¿no? No es un sonido de muerte más estándar, no tal. Pero me gustó tanto a todo el mundo cuando lo oía, le hacía tanta gracia que dije, bueno, todo se queda, vaya. Yeah. Yo recuerdo una mañana, estábamos solos en la oficina, creo que estábamos nosotros, no sé si estaba... No estaba Albert. Estaba Roger, Ángel y yo. Y estaban ellos dos en la habitación de al lado, grabando sonidos, y yo estaba trabajando en mi ordenador. Yo iba trabajando y les oía gritar desde la habitación de al lado, y yo riendo trabajando. A ver cómo va esto, ¿eh? Sí. Si vendemos 50.000 copias, habrá venido la pena completamente. Publicamos inéditos todos los audios de el compañero que no está intentando hacer las voces a Lucas, al mando, porque es increíble. Había algunos buenísimos. Oye, el último, tío. Sí, aquí si no haces algún dash, la mecánica esta va a ir más rápido. Vale, y es que no utilizo yo el dash para nada, claro, soy... El sprint, de hecho, soy muy listo. Si mantienes la X vas más rápido. Sin necesidad de hacerlo. Pero sí, las carreras parece que no, pero no coges el punto, son muy complicadas. Mi hermano, de hecho, al principio empezó, lo tomó 3 veces y luego me lo encontré jugando 1 hora entera para sacarse directos con todas. Dije Luis que morir pues yo voy con menos calma. cuando escuchas el sonido de Ay. Joder, ¿por qué me paso al otro lado? Estoy muy loco yo, pues ya da igual. No, ni lo he pensado, he estado pensando en otras cosas. Y digo, madre mía. Las que estando ahí jugando, atento al chat, atento a los otros. Claro, que estoy acostumbrado, pero es que hacer directo, estar pendiente de una conversación y jugando y todo no es tan fácil, ¿eh? No es tan sencillo. Pero bueno, me queda el último, 1 minuto y 20. Por retrasado también, claro, porque voy yo y en vez de esperarme en la que ya se estaba moviendo para allá, me voy para atrás. Bueno, parece que no es rival para mis mechatopos. Inténtalo otra vez si crees que puedes derrotarlos. Bueno, lo hemos visto, está bien, vamos a acabar un poco más lo otro, ¿no? De todas formas, más o menos estamos... No, te decía que los niveles que quedan creo que son más muy sencillos, dices. No. Bueno, jodido. Más complicados y un poco distintos a los que hemos visto. Ah, vale. Mira, sí, se ve un poco diferente. Bastante. Pues vamos a ver. Oye, probamos un poquito. Hop. Si tenéis preguntas, que guay esto, de poder tener aquí línea directa para responder. El dash. Nivel
¿Era de la X? Bueno, es el botón de la izquierda, ¿vale? Sí, X en Xbox. Porque creo que no me está saliendo. Bueno, da igual, me va a machacar. Pulsar la X, digamos, justo cuando aterriza. Justo cuando aterriza, sí, pero no me estaba... Espera, voy a probar. Tienes un poco de margen justo antes, justo después. Al final el punto. Al principio puede costar un poco, pero... Es que antes me salía, pero ahora no me está saliendo el dash. No sé si a lo mejor es que no me está funcionando el mando. Sería una putada, es por eso. Para probarlo, el botón del dash... Ya está, sí. Funciona. Normal, pues funciona. No, es el sprint normal. El dash corre no más. notarías, ¿eh? Ahí es un dash. Sí, funciona. Y es que creo que como estamos viendo siempre por detrás, Ahora creo que estamos hablando de uno. Sí, pues. Tiene, o sea, en general, sí que habrá que a veces cuesta al principio, pero tiene buen margen. O sea, la gente suele pillarlo. Una vez le pilla un poco el puntito del timing, es más o menos generoso. No, pero es que antes los he hecho todos a la primera. Y es por eso que... En los niveles queríamos un poco que hubiera varias capas, ¿no? La primera es simplemente llegar al final, y luego está la de intentar hacer todas las zanahorias, los rábanos escondidos, y ya cuando tienes eso dominado, o si esa parte de exploración no te gusta tanto, la parte del... Pero digamos, tanto lo de encontrar todos los rábanos como lo de hacer lo que veas rápido es objetivo, es un poco para... en función del tipo de jugador que sea. Bueno, ni tan mal. Oye. Está chulo este, ¿eh? Me ha gustado mucho. Sobre todo porque los llevaba de corbata todo el tiempo. Sí, está bien, está chulo. Me ha gustado por eso de tener un poco de tensión. Ese día que comentaba que la referencia era... Crash Bandicoot. Era Crash Bandicoot, sí. Sí, se nota, se nota. Decir en el chat. Esto es Se nota bastante. Crash Bandicoot. Sí. Aquí había algo. Crash Bandicoot, Indiana Jones. Sí, es un poco ese rollo también, claro. De hecho, no sé si están aquí, el traje de... Sí está, juraría. Sí. En la tienda hay un traje que es como el sombrero, el látigo y las gafas de sol. No, la tengo no. Pues está bastante bien, ¿eh? A mí me ha enganchado. Queda ya poquitos niveles por descubrir. No sé si dejar que lo acaben de descubrir los suscriptores del canal. Claro, la demo no está ahora para descargar ya, pero bueno, dentro de poco, cuando saquéis el producto, pues habrá demo también, para que ellos la puedan probar, ¿no? Me imagino. Bueno, la demo seguramente la sacaremos un poco más adelante. No estará el momento que salga el juego, pero... Y claro, pues eso, es por no extenderme mucho por la hora, para que no se nos haga muy tarde y tal. Ostras, que son ya las 12. Aunque si queréis le doy un poco más. Vosotros decidís. Yo no tengo problema, no me viene de 20 minutos. Bueno, si quieres terminar este y... Venga, pues vamos a ir. Es el último, ¿no? Creo ya. No, falta uno más. No, le quedaba el de nieve. Sí, pero bueno. Es un poco largo, pero yo creo que está chulo. Este lugar parece estar lleno de trampas. Mira, esto es lo que comentábamos, de que en estos niveles está el murciélago que le puedes comprar vidas, los niveles indican. Vamos como para... Pues vamos a gastarnos los dineros. Venga, y ahora 100. 75, venga, pues venga. Sí, el tío es de... Dámelo todo. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay más? El límite son las zanahorias son sobre todo para esto, para tener vidas extra en los niveles que hagan falta y para comprar plata. De hecho, lo de las vidas, que parece una chorrada, según qué niveles, pues puede no notarse mucho, pero hay niveles donde no se va el puto culo. No, hombre, pero por lo que me habéis comentado, queda bastante juego y, claro, tiene curva de dificultad, pues poco a poco, hostia, y esto... Y hay niveles más basados en los tics de daño y además hay niveles más basados en la caída mortal. ¡Oh, tío! Esos son nada caída mortal. Esos son tuyos, ¿eh? Este nivel ha tocado niveles este es de todo, ¿no? El diseño original sí que fue muy antiguo mío. Estoy librando, ¿eh? Este primero... Este me gusta más.
Por el motivo de que tiene muchas cosas y hay que fijarse bastante bien. Otra vez el tocón. En serio. Tíos, ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Eh? Vale, era... Suelo decir muchas tonterías y tal, pero bueno. La gente se ríe y lo pasa bien, que es lo importante. Pero es que... Bueno, yo no digo nada. Ahí lo dejo, ¿eh? No, a ver, es solo una mente malvada como la mía vería esas cosas ahí. Es que... Ahora hablando en serio. Yo creo que en la palmera te lo compro. En la palmera se veía más. Hay que venir calentito. Era un poco forzado, pero era por hacer la ganas de gracia. verlo. Vale, ha sido un poco forzado, era por hacer la gracia. ¿Qué tengo que darle? ¿Al abrir la puerta? No, tienes que conseguir las 5 llaves. 5 llaves. Ah, que solo tengo Ese 2. es el nivel que te decía que Sí. consiguieron pasar sin llaves. Sin llaves. O sea, que se subió al árbol este de aquí. No, A este no. a Se subió uno de la derecha del todo. Me he Pero bueno, dejado- eso ya está parcheado, o sea, ahora mismo ya no es posible Vale, hacerlo. me he tirado Y de solo hecho por estuvo señalar como un tonto, ¿eh? Vale, Estuve vale. intentando con esta demo volver a romperlo, pero no. No pudo, ¿eh? Estuvo muy cerca, pero no lo conseguí. Y el récord en este nivel son actualmente. 46, pues. 32. ¿No te has pasado este nivel de solo? Es demencial. Este, te puedo asegurar, Marcos, que son mucho mejores que nosotros, ¿eh? La gente de servidor. Los titanes que comenzamos. Yo 32 segundos ya te digo que Tenemos un canal donde tenemos puestos los récords en nuestro servidor de Discord. Yo estoy en uno. De los 8 niveles, de los 9 niveles de la demo, yo estoy en uno. No he conseguido ninguno ¿Y más. los otros 7? Nanai. No. No, todos los speedrunners del servidor. A ver ahora por dónde puedo ir, porque me habré perdido yo algo. es por la izquierda. Por la izquierda, más o menos al principio. Es complicado guiar. Sí. Ah, mira, no he mirado por aquí. Sí, hay un par de llaves que están en camino. Aquí te pide hacer el dash, ¿eh? Con un salto ahí. Arriesgando. No, Bueno. ¿dónde? Para el El rábano. Ah, Sí, pero hay secretitos. hay truquito. Ah, amigo. Ok. Hemos intentado que el dash no sea obligatorio en ningún sitio del mundo. Bueno, Porque hay hay solo que para... más y tal. Sí, de hecho, en el primer nivel de. No, el tercero, creo, de granja, creo que era. Que está ese rábano que Ah, es tiene. verdad. Ese sí. De hecho, casualmente desde los primeros niveles, esa idea era como todavía no teníamos muy claro si queríamos que fueran obligatorios. Diría. Ese nivel creo que está reaprovechado del primer nivel que hubo de memoria. No, ese bit en concreto no. Vamos a seguir, A ver qué estoy pensando. No, para allá no veo yo. Bueno. Me queda una llave. A ver si la encuentro. Está por donde empiezas el nivel a la izquierda, pero justo al principio. Este mundo es de mis preferidos. Porque me parece que es de los que tiene más chicha, más mecánica, más cosas. Si vuelves, digamos, hacia la zona del principio, hacia la izquierda, estoy diciendo ya nada. Bien. Sí que es curioso que en teoría está pensado para ser el primero. Es habitual que. Se me ha quedado ahí. Vamos. Puedo dar la vuelta por ahí. Albert, Bueno, están pero preguntando vamos. Por tu camiseta en Discord. Ah, mi samarreta, esta. pero la camiseta es del logo antiguo de Tanto. Y de hecho, me la hice mi madre sin preguntarme. Yo accediendo a redes sociales de forma un poco boomer, ¿no? En plan, primeriza, que este es nuestro logo de la página web antigua de no sé qué. Y dijo, voy a hacer. Un día vino a mi habitación y dijo, mira lo que he hecho. Qué guay. Está Y vino antiguo al día todo. siguiente orgulloso con la camiseta. En plan, mira, mira. Claro, coño, pues a ver, la promo de la desarrolladora, joder. Claro, Sí, es el como primer debe ser. merchandising que hubo de Talpa Games. Pues muy chulo este, ¿eh? Este me ha gustado mucho también, ¿eh? Este es el que te decía que a mí me dijeron que se parecía a Spiro.
Ok. Muy pocos, pero lo he probado, pero no sabría encontrar tantas diferencias. Yo en los originales no tanto. Yo he jugado a los remakes. No, es verdad. ¿Está en Switch? ¿Está en Switch? Pues no lo sé. Es Wit. Dice Jugadores de Frikis que no ve que sea problema que el dash parece no ser obligatorio en cuanto a mecánica jugable. Me imagino que más adelante igual sí, ¿eh? No lo es. Bueno, perdón, gracias. No, bueno, que en principio nunca es obligatorio, por lo menos no para superar niveles, para llegar al final del nivel. Para conseguir algún rano suelto, sí. Pero si quieres speedrunear también, sin dash, pues no harás nada. De hecho, la mecánica originalmente solo para speedrun, que luego pilló muy importante porque creo que quedaba chulo y le daba un poco de personalidad al juego. Pero no es obligatorio porque es un juego para niños, al fin y al cabo, y requiere un poco de time. La realidad es que, por lo menos, llegar al final del nivel puede hacerlo. No queríamos que un jugador que no tuviera mucha experiencia se frustrara. Hacerlo para todo el mundo, ¿no? El que quisiera un poco más de reto ya sabía lo que tenía que hacer. Bueno, está bien, joder, está bien. Un poco pues para todo el que quiera un reto que se haga bastante más complicado, porque sí he estado mirando, según he estado por el mapa dando vueltas, que hay cosas que están un poco puestas ahí, un poco mala idea, cuesta un poco más llegar. Cuesta un poquito más llegar. Pero bueno, hemos hecho así un recorrido turístico, ¿no? Para enseñar un poco el juego. Se me ha portado bien el juego. No... Claro, luego me costaría más adelante, avanzando más niveles, o si fuera por todo. Pero es cierto que requiere cierta destreza también. Tampoco te lo regalan. Los 2 primeros niveles sí, son muy facilitos. Eso sí, pero te pone un poco a punto. Y funciona, responde bastante bien. Entonces no hay ninguna queja. Todo bien, yo creo que la gente del chat, que todavía quedan 15 personas por aquí, están contentos, les gusta. Ya hay varios que van a comprar el juego, así que apuntároslo por ahí, que por lo menos para remontar un poquitín ya tenéis un poco por ahí, un poco en el monedero. Poquito, pero bueno, algo es algo. Y que ha sido todo un placer teneros por aquí, muchachos, de verdad, ¿eh? Gente joven, con los estudios propios de ello, con talento, que acaban de empezar y ya habéis hecho algo bastante interesante. Así que seguid pensando, seguid trabajando duro, seguid haciendo más cosillas, a ver qué va saliendo, y avisadme. Ojo, avisadme. Sí. Bueno, la verdad es que hablo por mí, pero creo que estamos todos de acuerdo que hemos estado súper a gusto. Es guay también, muchas veces cuando haces una entrevista o algo así, que tiene que ser todo más rápido, y aquí el hecho de tener tiempo para hablar más en detalle y tal, la verdad es que fluye mucho, y gracias a la gente que está también. No, claro, yo ya te lo comenté. Cuando hablamos al principio. Quiero que sea algo informal, que tenga cierta seriedad, evidentemente, no como otras cosas que se pueden hacer en otro momento, pero con tranquilidad, charlar con vosotros, compartir, que compartáis el tiempo conmigo en el canal y podamos pues hablar un poco de todo y de vuestro trabajo también, pero con tranquilidad, sin prisa, sin nada, sin problemas. Ha sido un placer, realmente, ¿no? Y era mi primera vez en una cosa así y cómodo. Sí, yo la verdad es que había estado en un par de streamings de Main Mode ya, pero con gente conocida, o sea, gente que conocía de antes ya, de años y tal, que hacen streaming y me dicen, pásate, y yo, bueno, sin problema. Pero muy a gusto, la verdad, hoy. Pues agradece, era la pretensión que estuvierais a gusto, que estuviéramos tranquilos, que estuviéramos hablando de lo que fuera surgiendo y que, bueno, también pues mostrar el juego y que viera la gente pues lo que habéis hecho, que es lo más importante. Muchas gracias. Sí, la verdad. Nada, gracias a vosotros por atenderme, y ya os digo, pues que estáis invitados si queréis pasaros en otra ocasión para cualquier charla, para cualquier cosa, si queréis hacer algo diferente, estamos en contacto y sin ningún tipo de problema, ¿eh? Ha sido un placer de verdad. Y nada, si queréis añadir alguna cosita más, o si alguien del chat quiere preguntar una cosita más antes de que nos vayamos ya y chapemos esto, pues a tiempo estáis. Mira, yo solo quería pedir, ya que estamos en confianza, que si queréis ayudarnos, que luego no podáis comprar el juego por lo que sea, lo que nos ayuda muchísimo es que pongáis el juego en lista de deseados de Steam si queréis.
ya os digo, sobre todo porque Steam considera que si el juego tiene suficientes wishlists es como que es bueno, así que por pedir ya lo último nos viene súper bien. Te posiciona mejor, ¿no? A la hora de encontrar un juego. Sí, ayuda a tener portada y cosas por el estilo. Vale, pues ya sabéis, chicos, Bueno. Acaba de llegar otro miembro del servidor, Moisés, Vale, al streaming. Un saludo, tío. Nos pillas mal ya. Sí, cerrando. Nerf Windmill, Nerf Yeti. Ok. Muchas gracias a toda la gente del chat que leo cosas como un placer. Yo os digo, no os cortéis como si estuvierais en vuestra casa. Si queréis decir una última cosa antes de marcharnos, lo que sea, decidlo. Sin problema. Sin problema, He hecho lo mío, chicos. Sin ningún problema. ¿Alguna cosa extra? Pues Sin ningún problema, lo que queráis. realmente Sí, perdón. comprad nuestro juego, que los Ferraris no se pagan solos. Efectivamente. Que si no... Comprad muchas copias, si los tienes Y el whisky bueno tampoco. Es lo que quiero. Pues nada, chavales. Vamos a hacer, vamos a hacer ya lo último porque estamos en confianza y aprovechando que aquí hay 15 personas que han aguantado hasta el final, les voy a enseñar una cosilla que es un easter egg. En fin, os voy a enseñar y ya está. Que sé que sobre todo a la gente que hay por aquí que sea de nuestro server de la mucha ilusión, es en exclusiva los peluches de Molti, que de momento no se comercializan. Esto no es spam, me encantaría que fuera spam, pero la verdad es que no lo es. Es el Molti grande y el Molti pequeño. El Molti pequeño es lo más bonito que he visto en mi vida. Y bueno, ya comentaremos más. No cortéis esta foto que la enseñéis, que es todavía casi secreto. Pues si algún día los llegáis a vender, yo sé que Merichel se compra uno fijo. Fijo. Y Burrisol posiblemente también. Eso fijo. Mira, por el server ya están yo flipando. ¿Cuántas copias tienen que venir para pensarse en irse a vivir a Andorra? Uf. Muchas. Una más de la que vamos a vender. Esa es la cantidad. Ya os lo decimos, que pagar impuestos. A ver. Ya, pero de momento no se comercializan, Chelo, es eso. Dice Chelo que quiere comprar 2 para sortearlos, pero es que no lo venden. Bueno, ya si nos seguís en redes ya comentaremos un poco más. Y ya estáis un poco pues al tanto de lo que va pasando, de lo que va saliendo, de todos los avances del juego, etcétera. Pues nada, chicos, que nos despedimos aquí. Os vuelvo a repetir, soy un pesado, lo sé, pero bueno, lo modal es lo primero. Un placer teneros por aquí. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros, ya que seguís todavía con desarrollo, seguís puliendo cosas, hay trabajo por delante y... hostia, se agradece el esfuerzo, de verdad. De verdad, repitiéndonos también, es un placer. A nosotros poder hablar así del juego y que esté terminado y poner, digamos, aquí en una charla distendida, poder contar detalles. Y nada más, pues a los de chat, decirles, como siempre, pues eso, que si no estás suscrito, suscríbete, dedito para arriba, ese like siempre ayuda. Y nada más, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Hasta luego. Chao. Adiós.